Buen día, jóvenes. ¿Me confirman, por favor, que se me escucha fuerte y claro? Sí se escucha, profesor. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buen día con todos. Bien, jóvenes, ¿qué tal? Estamos en lo que viene a ser la semana 17. Ya entramos a temas de ecología y ecosistemas. Y bueno, también a los últimos temas. La próxima semana estamos viendo cambio climático, recursos y todo ello. ¿Bien? Entonces, chicos, empezamos primero definiendo lo que viene a ser la ecología. La ecología fue una palabra propuesta por el señor Ernest Haeckel, el cual etimológicamente de manera directa se entiende como el estudio de la casa. Bien, ecos viene a ser casa, hogar, logos, básicamente el estudio. Pero Ernest Haeckel se refería a la ecología como el estudio en sí respecto a los seres vivos, de la interdependencia que los seres vivos tienen, bien, entre organismos de la misma especie, entre organismos de distintas especies, y también la solidaridad de ellos, de estos seres vivos, con su medio ambiente. En términos sencillos, la ecología va a estudiar las interacciones, las relaciones que van a tener todos estos seres vivos y su propio medio. Así también, por ejemplo, cuando los seres vivos empiezan a generar alteraciones entre ellos, empiezan a haber demasiados, por ejemplo, demasiados ratones, estos a su vez consumen demasiados pastos, demasiado vegetal, también van a poder cambiar el propio medio. Poco a poco el medio que se vuelve tal vez una pradera se está convirtiendo en una especie de desierto y viceversa. Cuando el medio ambiente también va a cambiar, afecta directamente a los seres vivos que lo habitan, algo que estamos viendo hoy en día, por ejemplo, debido al cambio climático, los aumentos de temperatura, a nivel de los polos, los glaciares se están derritiendo, van retrocediendo poco a poco, van apareciendo nuevas plantas, no sé si han visto la noticia que en el Ártico han aparecido unas pequeñas plantitas muy llamativas porque las temperaturas están llegando a los 20, bien 18 grados, pero otros animales rápidamente tienen que emigrar, no van a soportar esas altas temperaturas. ¿Bien? Entonces la ecología va a estudiar todos estos procesos de interacciones que ocurren tanto entre organismos de la misma especie, entre organismos de distintas especies, como también de estos seres vivos con el medio que los rodea. Ahora, el punto básico, el punto de partida de la ecología es a nivel de una población. La ecología muchas veces creen que estudia directamente ecosistemas. No, no, no. Ecosistemas es parte del estudio de la ecología, pero su punto básico, su punto clave es una población. La ecología no estudia a nivel de los individuos, por si acaso, no le interesa a un individuo en particular, sino que puede partir una población, puede estudiar una comunidad, puede estudiar un ecosistema, ahí. Nosotros debemos aprender a reconocer cómo se define una población. En las preguntas de San Marcos te van a colocar, por ejemplo, varias proposiciones y te van a pedir que señales cuál de las siguientes es una población. Para ello, tú vas a saber que una población se define como un conjunto de individuos que pertenecen a la misma especie, ocupan un determinado espacio en un determinado tiempo. Algo que les he dicho desde la primera semana que tuvimos clases, ¿bien? Una población se define por tres cosas: misma especie, mismo espacio, mismo tiempo. Entonces, si a ti te colocan la siguiente proposición: los perros, ¿bien? Los perros de la zona de Cajamarca del verano del 2010. ¿Será un ejemplo de población? Los perros de la zona de Cajamarca del verano del 2010. ¿Qué dicen, chicos? ¿Es o no es un ejemplo de población? Los perros de la zona de Cajamarca del verano del 2010. Correcto, sí es. Bien, perros es una palabra que designa a una sola especie, a Canis lupus familiaris. Bien, Cajamarca está determinando el espacio y el año 2010 está determinando la población. Ahora, si por ejemplo todos ustedes actualmente son una población, todos los que están ahorita dentro de esta aula son una población, estamos ocupando, supongamos, un espacio virtual, un aula virtual, en un tiempo, en un ciclo determinado. Creo que este es el 2021, 2022-1, 2022-2, bien, si no me equivoco. ¿Qué pasaría, chicos, si todos ustedes, absolutamente todos, ni uno más ni uno menos, si todos ustedes se matriculan en el siguiente ciclo? ¿Serán la misma población? ¿Sí o no? Si absolutamente todos ustedes, bien sin faltar uno, sin sobrar ninguno, se matriculan en el siguiente ciclo, ¿serán la misma población? La respuesta que te dice la ecología es no. ¿Por qué? Porque ha cambiado las condiciones de tiempo. Una cosa es el ciclo 2022-2 y otra cosa va a ser el ciclo 2023-1. Hay un cambio de temporalidad y te va a permitir comparar.
dos estadios de las poblaciones para ver si ha aumentado, ha disminuido o se mantiene constante. Bien. El término de tiempo digamos, no lo tomen como si fuese del mismo año, como si fuese del mismo mes, nada de ello. Va a depender de la proposición. Si en la proposición te están hablando de un verano, se entiende que están tomando el tiempo por estaciones. Si te están hablando acerca de un mes, lo están tomando el tiempo por cada mes. Entonces te van a decir, por ejemplo, que tenemos un grupo de gatos que en el mes de enero eran 20 gatos y que para el mes de diciembre únicamente había 12 gatos. ¿Qué ha pasado? Estás comparando a dos poblaciones distintas determinados por el tiempo. Bien, suponiendo que el área es el misma, por supuesto. Y estás viendo que la población de gatos ha disminuido. Entonces, mucho cuidado también con el tema del tiempo. Vamos con otra proposición, chicos, algo que también muchos tienden a caer. Las aves guaneras de la costa del Perú del siglo XX. ¿Será un ejemplo de población? Aves guaneras, costa del Perú, siglo XX. ¿Será un ejemplo de población? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Seguro? La respuesta es no. ¿Por qué? A diferencia de perros, que te va a indicar una sola especie, Canis lupus familiaris, aves guaneras no es una sola especie, son varias especies. Tienes guanáis, tienes piqueros, tienes albatros, gaviotas, pelícanos, por lo tanto no encaja dentro de la descripción de una población. A eso se le conoce como una comunidad, cuando son muchas especies. ¿Bien? Entonces también tener mucho cuidado con esas palabritas que no determinan a una sola especie, sino que hablan de un grupo de distintas especies. Entonces, chicos, no se olviden, para determinar una población, misma especie, mismo espacio, mismo tiempo, como si fuese un trabalenguas. Bien, si cualquiera de ellos cambia, automáticamente es una población distinta. Así tenga la misma cantidad de individuos, así sean exactamente los mismos individuos. Cambió el espacio, cambió el tiempo, ya son poblaciones distintas. Bien. Ahora, la ecología, para poder entender cómo es que las poblaciones van cambiando, utiliza una fórmula matemática bastante sencilla que se resume con el término de tasa poblacional. Te va a explicar cómo las poblaciones pueden ir creciendo, pueden ir decreciendo o se van manteniendo con el tiempo. Por ejemplo, para poder calcular la tasa poblacional, tú vas a tener que sumar aquellos organismos que nacen, los que van a aumentar la población, aquellos organismos que inmigran, los que van a llegar de otros lugares. Pero les vas a tener que restar aquellos organismos que mueren, que van disminuyendo la población, y también los que emigran, los que se van, que también disminuyen la población. Producto de estos cuatro factores que van a interactuar, tú vas a obtener un resultado. En las preguntas de admisión te van a colocar, pueden colocarte a manera de cuadritos, ¿bien? Te pueden colocar la natalidad, mortalidad, inmigrantes, emigrantes, o te lo pueden colocar a manera de texto, bien, te van a ir diciendo si la población que ha pasado durante el transcurso del tiempo. El resultado que te salga producto de la tasa poblacional no depende mucho del número, depende del signo. Por ejemplo, si yo hago un cálculo para las aves y veo que la población A me sale +7 positivo, mientras que la población B me sale +3. El signo es el que determina qué está pasando con la población. En este caso, las dos poblaciones me han salido positivas. Quiere decir que la población está creciendo a lo largo del tiempo, pero el número me va a indicar a qué velocidad. La población A crece a una velocidad de 7, bien, mientras que la población B crece a una velocidad de 3, pero ambas están creciendo. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si la población A me salía +5, mientras que la población B me salía -2? Ahí ya tenemos signos distintos. El más indica que la población A se encuentra en crecimiento. ¿A qué ritmo? De 5 en 5. Mientras que la población B se encuentra en decrecimiento, se está reduciendo. ¿A qué razón? De -2 en -2. Y si por ahí tengo una población C que me botaba 0, ¿bien?
Eso indica que la población C se mantiene constante. Bien, los que han nacido junto con los que han llegado va a ser el mismo número de aquellos que se murieron y también que se fueron, manteniendo una población constante a lo largo del tiempo. Esto cuando se representa en gráficas, por ejemplo, la gráfica de Perú, bien, de manera general, nosotros año tras año seguimos aumentando en número a pesar de todas las condiciones que hay, todos los temas políticos, a pesar incluso de la pandemia. Vas a notar que la gráfica de población en Perú está en crecimiento. Cada vez somos más. Bien. Pero, por ejemplo, si nosotros analizamos lo que pasó en Ucrania antes del conflicto de la guerra hasta el día de hoy, la población de Ucrania también estaba en crecimiento, pero por ahí decreció abruptamente, producto cuando se inició la guerra con Rusia, mucha gente, muchos soldados murieron, mucha gente escapó del país hacia otros lugares, pero hoy en día como que poco a poco se intenta recuperar a un ritmo mucho más lento. Entonces ya estás viendo lo que ha pasado con esta población. O por ejemplo, si a alguna persona se le ocurrió estudiar los roedores presentes en Turquía, ya saben que hace poco ha habido un gran terremoto, habrá notado que los roedores estaban creciendo de manera exponencial, son muy rápidos en desarrollarse, pero por ahí abruptamente desaparecieron una gran cantidad de individuos. ¿Por qué? Ocurrió el evento del terremoto, muchos roedores murieron en el proceso, otros rápidamente escaparon y unos cuantos fueron los que se quedaron. Aquellos que se quedaron ahora están aprovechando el espacio dejado, están aprovechando tal vez por ahí los alimentos que han quedado varados en muchas tiendas, bien, y rápidamente están recuperando otra vez a la población. Bien. Entonces, la tasa poblacional te va a explicar cuál va a ser el ritmo de cambio que ocurre en las poblaciones a lo largo del tiempo. Bien. Ok. Ahora, jóvenes, entonces, dentro de lo que viene a ser ecología, nosotros estudiamos directamente desde una población, pero también a algunas personas les gusta estudiar a partir de comunidades, ¿bien? No solamente una sola especie, sino cómo interactúan entre varias especies, o también tomar todo, tomar a los seres vivos y al medio ambiente, y a eso se le conoce como ecosistemas. Entonces, la ecología no estudia a nivel de una especie, estudia a nivel de una población, conjunto de individuos de la misma especie, ocupando el mismo espacio en un mismo tiempo. También la ecología puede estudiar comunidades, bien, conjunto de distintas especies, pero que ocupan el mismo espacio, el mismo tiempo, o directamente ecosistemas donde las interacciones no solamente se limitan a los seres vivos, sino que también los seres vivos van a poder interactuar con su propio medio y el medio reacciona, responde a estas interacciones. Entonces, en un ecosistema nosotros siempre vamos a encontrar la parte biótica, la parte viva, los seres vivos, llamado la biocenosis. Y también tenemos que tomar en cuenta al llamado el medio ambiente, donde viven, la parte abiótica, la que no tiene vida, conocido como el biotopo. Estas interacciones que van a ocurrir entre ambos grupos van a determinar a un ecosistema. ¿Bien? Entonces, chicos, no se olviden esta parte. El ecosistema toma tanto las interacciones en la biocenosis como también las interacciones a nivel del biotopo, a nivel del medio que los rodea. Al igual que una población puede ir cambiando con el tiempo, los ecosistemas también van modificándose con el tiempo. Y para estas modificaciones a nivel de los ecosistemas puede ocurrir por parte del biotopo, hay cambios en la parte abiótica o puede haber cambios en la biocenosis. Empiezan a aparecer muchos más organismos, otros van desapareciendo, surgen enfermedades, competencia entre ellos. Eso también puede alterar los ecosistemas. A eso se le conoce como los factores de interacción a nivel de los ecosistemas. Entonces, vamos por la parte abiótica. ¿Qué cosa podría cambiar o definir a los ecosistemas? Tenemos, por ejemplo, el calor. El calor que recibe la Tierra proviene directamente de fuente solar y este calor al momento que incide en la capa terrestre lo hace en distintos ángulos. Bien, ya saben eso por geografía. En la parte del Ecuador los rayos solares caen directamente, calentando mucho más la temperatura, mientras que a nivel de los trópicos y hacia las zonas polares poco a poco la temperatura va disminuyendo. También esto, por supuesto, va cambiando a lo largo del año. Cuando nos encontramos en lo que vienen a ser los equinoccios, ¿bien? El calor cae directamente sobre los trópicos. Entonces,
Debido a esto, vamos a encontrar ecosistemas bastante cálidos, bastante desérticos, muy abundantes, sobre todo en la zona del Ecuador. Ahí tenemos, por ejemplo, el gran desierto del Sahara, entre otros, y también algunas zonas costeras muy cerca de las playas. Luego tenemos climas tropicales hacia los trópicos, con una gran cantidad de bosques, una gran cantidad de ambientes con plantas que se desarrollan perfectamente en estos lugares. Y mientras más nos acercamos hacia los polos, donde un clima que ya empieza a escasearle el calor, la temperatura es muy baja, encontramos otro tipo de ambientes, otro tipo de ecosistemas. Si cambiamos la incidencia del calor, lo que ocurre alrededor de las estaciones, ustedes notan cómo los ecosistemas van cambiando, como algunas plantas van perdiendo hojas, como algunos animales van migrando de un punto a otro, porque esto es un factor muy importante que puede alterar a los ecosistemas. Lo mismo ocurre con la luz. La luz también, junto con el calor, provienen de fuentes solares. La incidencia de luz va a determinar que existan sobre todo plantas y también no solamente plantas terrestres, sino también a nivel de las plantas acuáticas. En las épocas de verano es muy común que existan una gran cantidad de plantas en los dos lugares, en tierra y agua, mientras que en las épocas de invierno el número de plantas se reduce. ¿Y eso que tiene que ver con la luz? Porque nosotros sabemos, por ejemplo, que en verano, que lo estamos pasando justo ahora, las horas luz es superior a la oscuridad. Tenemos casi 14, 15 horas luz frente a las 7, 8 horas de oscuridad, mientras que en invierno se reduce, bien, a unas 10, 11 horas luz frente a unas 12, 13 horas de oscuridad, bueno, 13, 14 horas de oscuridad. Bien, eso va a permitir también cambiar cambiar las condiciones dentro del ecosistema. El viento, de manera indirecta, los vientos son generados también por lo que viene a ser el sol. Cuando se calienta una masa de aire y se combina con otra masa de aire fría, tienden a moverse de acuerdo a sus densidades. Y el viento ayuda, por ejemplo, a nivel de las plantas, a que los granos de polen, a que las semillas puedan repartirse y con eso empezar a alcanzar nuevas zonas. Los vientos también permiten, por ejemplo, que muchos organismos puedan migrar de un punto a otro, en el caso de las aves, por ejemplo. Gracias a corrientes de vientos que existen a nivel de las capas de la Tierra, de la atmósfera, las aves pueden llegar a distancias mucho más lejos, ayudados por estos movimientos. Los vientos, por ejemplo, a nivel de los océanos, va a permitir la formación de olas, va a permitir algo que se conoce como las surgencias, ¿bien? Cuando las capas superficiales del mar que están cerca de la playa son empujadas por el viento mar adentro, eso deja espacio a que las aguas profundas surjan. A eso se le llama surgencia. Y estas aguas profundas van a llegar con abundantes nutrientes que han quedado depositados en los fondos, permitiendo que una gran cantidad de algas y luego vengan animales sobrevivan en estos espacios. Perú se caracteriza por tener unas altas zonas de surgencia y eso le brinda una riqueza muy importante a nivel del mar. ¿Bien? El aire, a diferencia del viento, bien, el viento es aire en movimiento, el aire se entiende como la composición de gases que tenemos en la atmósfera. A nivel costero, nosotros gozamos de un 70-75% de nitrógeno, entre un 20-22% de oxígeno y el otro porcentaje de otros gases, lo que nos permite que muchos organismos pues podamos respirar de manera, digamos, normal, de manera agradable. Pero si empezamos a ganar altura, poco a poco vamos subiendo, la concentración de oxígeno disminuye, lo que dificulta mucho los procesos de intercambio de gases, haciendo que varios organismos no sobrevivan a estas alturas y tengan que limitarse a condiciones menores a los 1000, 2000 metros sobre el nivel del mar, mientras que otros no tienen problema con estas condiciones y pueden sobrevivir a altas alturas, con lo que pues van a tener distintas competencias frente a otros organismos, van a encontrar distintos ecosistemas. Estas composiciones de aire también pueden cambiar a los ecosistemas. El agua, por supuesto, está además indicar el agua en sus tres estados que nosotros lo vamos a encontrar bajo la forma de vapor, bajo la forma líquida, bajo la forma sólida, cambia completamente el patrón de los ecosistemas. Hoy en día, por ejemplo, debido al llamado cambio climático, ustedes están notando que a nivel de los polos el agua sólida está retrocediendo. Me están cayendo una gran cantidad de casquetes polares, lo cual por una parte altera lo que viene a ser las condiciones marinas. Bien, no es buena idea agregar agua dulce a los océanos, ya que puede detener el intercambio de temperaturas. Pero por otra parte, también muchos organismos base, como por ejemplo el krill, organismos del fitoplancton, zooplancton, no viven en estas condiciones y van a migrar a otros puntos. Y cuando se van, las ballenas, por ejemplo, también tienen que buscar alimento en otras zonas. Entonces
Entonces, el agua también va a determinar estos ambientes. En los lugares desérticos donde falta agua, por ejemplo, el estilo de vida es completamente distinto a una selva. Ahí los animales básicamente tienen que poner a prueba sus adaptaciones para sobrevivir con las cantidades mínimas de agua. Por último, tenemos a los minerales en el suelo, los cuales van a determinar, por ejemplo, por un lado, si un suelo es rico en minerales a favor del desarrollo de las plantas, gran cantidad de estas plantas se van a desarrollar. Pero si, por ejemplo, los minerales de un suelo resultan ser tóxicos de manera general, hay presencia de metales pesados, presencia de cadmio, presencia, por ejemplo, de lo que viene a ser uranio, elementos radiactivos, los animales, bueno, los seres vivos de manera general no van a poder sobrevivir en estos ambientes. ¿Bien? Entonces, chicos, estos son factores abióticos que pueden modificar, que pueden alterar a los ecosistemas. En la parte biótica, de manera directa, empezamos con los microorganismos. A pesar de ser factor biótico, considerar a los seres vivos también se incluye por si acaso a los virus, ya que son grandes controladores de poblaciones. Hace poco nomás nosotros pasamos por lo que viene a ser una pandemia, vimos lo que puede realizar un virus bien dentro de una población cuando empieza a propagarse, destruir una gran cantidad de organismos. Lo mismo ocurre día tras día de manera natural en los ecosistemas. Muchas plantas, sobre todo, son atacadas por diversos virus, empiezan a marchitarse, empiezan a morir. Luego también varios animales van a sufrir bien los ataques de distintos virus, reduciendo o controlando de esa manera a la población. Las algas a nivel marino van a ser, digamos, los productores, la base de toda la cadena trófica en los organismos acuáticos, permitiendo que donde en lugares donde hay una gran cantidad de algas, vienen organismos herbívoros, luego eso atrae a otros carnívoros, que atrae a carnívoros mucho más grandes, desarrollando todo un ecosistema en ese medio. Pero, por ejemplo, cuando las algas se salen de control, cuando empiezan a crecer sin control alguno, a esto se le conoce como los bloom algales, pueden generar toxicidad en ciertos ambientes. Van a entrar en un proceso conocido como eutrofización, cuando las aguas se vuelven muy verdosas, muy contaminadas, y vas a notar que luego de eso las aguas se vuelven completamente cristalinas. Y no es porque sea un ambiente limpio, es porque directamente todo el ecosistema ha muerto, ya no hay vida en esa zona. ¿Bien? En el caso de las bacterias y los hongos, principalmente como organismos descomponedores, son una parte muy importante de los ecosistemas, al punto donde, si estos dos organismos no están presentes en un ecosistema, al poco tiempo el ecosistema desaparece. Profe, ¿cómo así? Por ejemplo, cuando inicia una cadena trófica, nosotros, como ya organismos top, empezamos con los productores, que son las plantas, vienen los herbívoros a comerse las plantas, vienen luego los carnívoros a comerse los herbívoros, y así hasta que llega al top, en este caso el ser humano. Cuando el ser humano va a aprovechar estos alimentos, lo incorpora directamente a su cuerpo, no hay forma de poder regresarlo al ambiente de forma directa. El ser humano, al momento que muere, si no hubiese hongos, si no hubiese bacterias, nuestra materia compleja no se desintegraría en materia simple. Tendríamos, por ejemplo, los cementerios todavía llenecitos de cadáveres que no inician el proceso de descomposición. Bien, por si acaso, jóvenes. La descomposición no es algo que yo pueda hacer de manera autónoma, de forma natural. Si tú dejas un cuerpo, sea cual sea, al ambiente y no hay hongos, no hay bacterias, el cuerpo jamás se descompone, va a permanecer así tal como está. Entonces, gracias a las bacterias, gracias a los hongos, inicia el proceso de descomposición y las plantas pueden volver a reaprovechar estos nutrientes que regresan otra vez a los suelos. Entonces, los microorganismos también son muy importantes en todo esto. Gracias a ello, muchas plantas también pueden sobrevivir en distintos ambientes y cuando hay plantas directamente atrae a los animales, generando toda la cadena. Bien, si por ahí empiezan a desaparecer las plantas, vas a notar cómo rápidamente los animales también poco a poco van desapareciendo, van migrando a esas zonas o van muriendo de hambre. Bien, hasta aquí, jóvenes, ¿quedaría alguna duda, alguna consulta? ¿Algún punto que no se haya entendido? ¿Todo bien? Ok. Ahora, vamos por el punto número 2. Bien. En los ecosistemas es muy común que ustedes estén más acostumbrados a ver qué organismo come a quién, qué es lo que ocurre. Por ejemplo, veo que un venado se está alimentando del pasto, pero por ahí viene un zorro que lo está intentando cazar, mientras que del aire viene un águila y todo ello. Bien, es muy común observar todo ese tipo de relaciones. Lo que nosotros debemos sacar de esa información viene a ser de qué forma se da el flujo de materia, bien,
y también de qué manera ocurre el flujo de energía. ¿Ok? Entonces, cada vez que nosotros vemos a esos organismos que están cazando a su presa, están obteniendo su alimento, vamos a analizar cómo se está dando el flujo de materia dentro de ese ecosistema y también cómo está pasando la energía de un organismo a otro. En el caso del flujo de materia, nosotros vamos a iniciar siempre, chicos, siempre se inicia con los productores, aquellos organismos que tienen la capacidad de poder obtener su alimento a partir de fuentes inorgánicas, aquellos que pueden coger cualquier elemento inorgánico y transformarlo en moléculas orgánicas, como el caso de las plantas. Mediante fotosíntesis aprovechan el carbono inorgánico, el CO2, y lo convierten en carbono orgánico. Puede ser azúcares, puede ser lípidos, proteínas, etcétera. Si a nosotros nos preguntan por el consumidor, bien, qué tipo de consumidor está el organismo, los consumidores van en orden. El primero que consuma las plantas es el consumidor primario, a los productores. El que consuma a este consumidor primario ocupa el puesto de secundario. El que consuma al secundario va a ser el terciario. Incluso puede haber un consumidor cuaternario, por si acaso. Bien, primario, secundario, terciario, cuaternario, es a lo mucho que vas a encontrar. Y al final de todos, como el cuaternario es el top, no hay quien se lo coma, no hay quien lo consuma. Cuando el cuaternario muere, cuidado con el micro, chicos, lo voy a silenciar. Entonces, cuando el cuaternario muere, como no tienes quien lo coma, ahí entran los descomponedores. Los productores siempre están al inicio de toda cadena trófica y los descomponedores siempre están al final. Ellos se encargan de poder degradar esta materia compleja, reconvertirlo en materia simple y los productores lo pueden volver a aprovechar. Bien, entonces chicos, si me preguntan por el tipo de consumidor, voy en orden. Siempre ubico a los productores. Pero en algunas preguntas no te van a preguntar por el tipo de consumidor, te van a preguntar por los niveles tróficos. Y aquí la definición cambia. Voy a hacerlo un poquito más grande para colocar texto adentro de eso. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿a quién vamos a encontrar en el primer nivel trófico? Nuevamente, iniciamos siempre con los productores. Bien. Los productores van a estar en el primer nivel trófico. Ahí. Vamos a encontrar a las plantas, a las algas, organismos fotosintéticos. En el segundo nivel trófico, vamos a encontrar a aquellos que se alimentan del primer nivel trófico. Estamos hablando de los herbívoros, ¿bien? Herbívoros que van a consumir a los productores, por supuesto, a las plantas. Ahí, a colocarlo así. En el tercer nivel trófico, vamos a encontrar a los carnívoros que consumen herbívoros. Ahí, ¿bien? En el cuarto nivel trófico vamos a encontrar a los carnívoros que consumen carnívoros. ¿Ya? Ahí. Y luego vienen los carroñeros y descomponedores. Entonces, jóvenes, aquí hay que tener mucho cuidado. Hay que ver cómo es que el organismo está actuando. Bien, por ejemplo, si yo tengo un organismo que se está alimentando de hierbas, está actuando como herbívoro. ¿A qué nivel trófico pertenece? Al segundo nivel trófico. Otro ejemplo. Supongamos, bien, que ustedes hoy día, vamos con el perrito, bien. Supongamos que ustedes en casa tienen un perrito, bien. Este perrito se encuentra mal de la panza, le está doliendo la panza y vas a ver cómo tu perrito sale al parque y empieza a comer pasto, empieza a buscar unas plantitas que él ya sabe por naturaleza que le van a ayudar con su dolor de panza. En este caso, el perrito, ¿a qué nivel trófico pertenece? Este perrito con dolor de panza que empieza a comer pasto para poder curarse. ¿A qué nivel trófico pertenecería el perrito? Adelante con la pregunta. ¿Todo bien, chicos? ¿Han alzado la mano? ¿Tienen preguntas? Normal. Activen el micro o en el chat. ¿Nadie? Segundo.
Segundo nivel trófico. El perrito está actuando como herbívoro. Bien. Pero ¿qué pasa si mi perrito bien se cura, ya no le duele la panza y empieza a pedir pollito? Empieza a comer pollito. Recuerden que el pollo es un herbívoro. ¿A qué nivel trófico ahora pertenecería el perro? Tercero. Tercero. Correcto. Empieza a actuar como carnívoro que consume herbívoro. Si por ahí un ratón pasa rápidamente y mi perro lo mata para comérselo, suena asqueroso, pero a veces pasa, sabiendo que el ratón es un carnívoro. Ahora mi perro pertenecería al cuarto nivel, porque está actuando como carnívoro que consume carnívoro. Bien, vamos al campo. Bien, ustedes han visto, por ejemplo, que tienes gran cantidad de pastizales. Vienen los conejos, comen pasto. Los conejos serían herbívoros, segundo nivel. Bien. Luego llega un zorro y caza a este conejo. El zorro sería un carnívoro que consume herbívoros, tercer nivel. Luego, supongamos, viene un águila y caza al zorro. El águila estaría actuando como carnívoro que consume carnívoro en el cuarto nivel. ¿Qué pasaría, supongamos así, que viene un halcón y caza a esta águila? Este halcón, ¿a qué nivel pertenecería? Recuerda, el águila estaba cazando carnívoros. El águila era un carnívoro que consumía carnívoros. El águila estaba en cuarto nivel. El halcón llega y se come al águila. ¿A qué nivel pertenecería? Los niveles, recuerden chicos, no son por orden, es por la forma en la cual va a alimentarse el organismo. Este halcón, ¿a qué nivel pertenecería? ¿Cómo está actuando? Como herbívoro, como carnívoro que consume herbívoros, como carnívoro que consume carnívoros. De esa manera deben preguntarse cuando hablan de los niveles tróficos, ¿qué acción está teniendo? Este halcón pertenecería también al cuarto nivel trófico. Está actuando como carnívoro que consume carnívoros. Si por ahí yo me hago tal vez una sopa de halcón, el ser humano, ¿a qué nivel pertenecería en este ejemplo? Al cuarto nivel, carnívoro que consume carnívoro. Me voy a la playa, un tiburón se come al ser humano. El tiburón pertenecería al cuarto nivel. Sigue habiendo carnívoro que consume carnívoro. Llega una orca, se come al tiburón, carnívoro que consume carnívoro. En el cuarto nivel, chicos, nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de organismos. En los tres primeros es mucho más sencillo que se dé el orden. Bien, tenemos a los productores, llegan los herbívoros, llegan los carnívoros que consumen herbívoros, pero a partir de ahí van a ser puros carnívoros y van a comerse una y otra vez. Profe, los carroñeros son organismos que no matan para comer, sino que van a aprovechar lo que otros han matado. Son organismos básicamente que son aprovechadores de los desperdicios y no van a matar en ningún caso. Entonces, en esta parte, chicos, en los carroñeros también deben tener mucho cuidado. Por ejemplo, si me dicen que yo tengo, o por ahí veo, ¿cómo se llama esta avecita? ¿Cómo se llama el ave carroñera, chicos, más común que vemos en las ciudades? Gallinazos. Bien. Si veo que un gallinazo está matando una paloma en el aire para poder comerla, ese gallinazo, ¿a qué nivel trófico pertenece? Si el gallinazo está matando una paloma para poder comerla, considerando la paloma herbívoro, ese gallinazo, ¿a qué nivel trófico pertenecería? Tercero. Tercero. Tercero, correcto. En ese caso, el gallinazo no está actuando como un carroñero. Yo sé que es un animal carroñero y todo ello, pero jóvenes, vayan de acuerdo al contexto de la pregunta. El gallinazo está actuando como un carnívoro que está consumiendo a un herbívoro. Estaría en el tercer nivel. Pero si por ahí observo, por ejemplo, que hay un animal muerto, bien se murió ahí en la carretera, y veo una gran cantidad de gallinazos que lo están consumiendo, en ese caso, el gallinazo no ha matado al animal, sino que está aprovechando la carroña, un animal recién muerto, para poder nutrirse. Ahí recién el gallinazo está actuando como carroñero.
Lo mismo ocurre, por ejemplo, en las sabanas africanas con las hienas. Las hienas principalmente son carroñeros, no tienden a cazar, pero cuando hay épocas de hambre, las hienas pueden cazar leones, pueden matar leones, leones viejos sobre todo. En ese caso, si la hiena está matando un león para poder alimentarse, está actuando como carnívoro que consume carnívoro. Estaría dentro del cuarto nivel. Pero si por ahí veo que la hiena le roba su antílope a un tigre que está descuidado, la hiena está actuando como carroñero. Bien, no ha matado al animal, sino que está aprovechando un animal matado, un animal muerto, bien por otro, para poder alimentarse. Bien. Y al final siempre de toda cadena encontramos nuevamente a los descomponedores, donde vamos a encontrar directamente hongos y bacterias. Los que se encargan ya una vez que se muere el carroñero, una vez que se muere el top, de poder degradarlo y regresar todo eso al ambiente. Bien, entonces jóvenes, tener mucho cuidado en las preguntas de admisión si por un lado me piden el tipo de consumidor, bien, primario, secundario, terciario, cuaternario, que esos van en orden, o me piden identificar a qué nivel trófico pertenece. En los niveles tróficos es de acuerdo al rol que tiene, no al orden. Adelante con la pregunta. Profesor, buenos días. Una duda. Y en el caso de la Venus atrapamosca, En ese caso de la Venus atrapamosca va a depender de la mosca. Bien. Si me dicen que la Venus atrapamosca está haciendo fotosíntesis, es un productor, porque lo hacen. Si me dicen que la Venus atrapamosca está cazando la mosca y la mosca es considerado un herbívoro, la Venus está actuando como un carnívoro que consume herbívoros. Estaría en el tercer nivel. Va a depender del contexto. Por eso les puse el ejemplo del perrito. Bien, el perrito puede comer plantas, actúa como herbívoro, puede comer pollito, actúa como carnívoro que consume herbívoros, o puede comerse a otro carnívoro y estaría como carnívoro que consume carnívoros en el cuarto nivel. Bien, entonces chicos, depende del contexto de la pregunta para que ustedes puedan identificar a qué nivel trófico pertenece. Si a mí, por ejemplo, voy a adelantar un poco las imágenes. Bien, por ejemplo, me ponen esta imagen, la que dice redes tróficas, y me señalan este animalito de aquí, ¿a qué nivel trófico pertenece? Si yo no sé de quién se está alimentando, no sé cuál es su línea, bien, de cadena trófica, no podría responder. Si ustedes le colocan estas preguntas y por ahí alguna de las alternativas dice no se puede definir, márquenlo sin miedo, bien, porque este organismo puede estar actuando como carnívoro que consume tal vez herbívoros, tercer nivel, o puede estar actuando directamente como un herbívoro, bien, que pertenecería al segundo nivel, o puede estar consumiendo a otro carnívoro y estaría en el cuarto nivel. Bien, entonces, si solamente me indican directamente a qué nivel pertenece este organismo y no sé cuál es la cadena de alimentación, no lo puedo definir. Es como, por ejemplo, si yo les pregunto, el chancho, ¿a qué nivel pertenece? ¿Qué me responderían? No se puede definir. No se puede. Así de simple. Porque el chancho puede comer bellotas, actuando como herbívoro. El chancho puede comer carne, bien, actuando como carnívoro que consume carnívoro. O directamente puede consumir, bien, a otro pequeño herbívoro. Los chanchos también pueden masticar a, no sé, a un conejo, a un ratón que está por ahí consumiendo pasto. Bien. Entonces tienen que darme todo el contexto para yo poder definirlo. ¿Ok? Tampoco se preocupen mucho, chicos, no les van a colocar preguntas muy complicadas. El tema de la Venus también es para analizar, pero todo va a estar en el propio contexto. ¿Quedaría alguna duda, alguna consulta sobre los niveles? ¿Todo bien? Profesor, en caso de los descomponedores, ¿puede volver a explicarlo, por favor? Los descomponedores son los que se encuentran siempre al final de toda la cadena. Son aquellos que van a aprovechar a los organismos ya, pues, bueno, ya muertos para empezar a degradar la materia compleja y volverlo a su estado natural, para regresarlo al medio ambiente. Y luego los productores lo van a aprovechar. Bien, los descomponedores ni matan ni aprovechan carroña. Bien, porque la carroña se considera un animal recién muerto, ya no en estado de putrefacción, ya no avanzado. Entonces, los descomponedores siempre están al final. Si un herbívoro se muere, nadie lo consume, ahí vas a tener a los descomponedores degradando a este herbívoro. Si un carnívoro se muere, nadie lo aprovecha, los descomponedores nuevamente entran degradando. El top, como no tiene quien lo consuma, por ejemplo, nosotros somos top, bien, no tenemos alguien que nos case de manera natural,
Recién cuando nosotros morimos, ahí los descomponedores nuevamente entran para degradar la materia compleja y regresarlo a su forma simple. Y otra vez el ambiente lo aprovecha. Bien. En descomponedores, chicos, vamos a encontrar hongos y bacterias. No vamos a encontrar otro tipo de organismo. ¿Bien? Hongos y bacterias. Profesor, y también se le llama desintegradores también. Sí, pero suena más a como que lo estás destruyendo la materia, lo estás desintegrando, desapareciendo. En cambio, descomponer es como que está compuesto por piezas y las vas separando, y es lo que realmente hacen. Tenemos una molécula de glucosa altamente compleja, lo voy separando en carbonos, hidrógenos, oxígenos y regresa al ambiente. Pero sí, puedes encontrar también ese término, desintegrador. Ok, profe, gracias. ¿Bien? Bien, jóvenes, entonces esto es respecto al flujo de materia. Ahora, ¿qué ocurre con la energía? A nivel de la energía, nosotros vamos a encontrar dos leyes. La primera ley, la ley básica de la energía, de la termodinámica también, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía, por ejemplo, que está recorriendo mi cuerpo, ¿de dónde proviene? De manera directa, de manera principal, proviene del sol. El sol le dio esa energía a las plantas que lo transformaron en energía química, luego lo almacenaron dentro de lo que viene a ser los enlaces de las moléculas. Al momento que llegó un herbívoro, consumió la planta, aprovechó parte de la energía, llego yo, consumo un herbívoro, comí un pollito, comí un pedazo de res, aprovecho parte de esa energía. Esa energía que ha llegado bajo la forma química, yo la puedo transformar en energía cinética, el movimiento, en energía térmica, generar calor, en energía eléctrica, los procesos sinápticos. Entonces la energía va cambiando, pero no se destruye, tampoco se crea. Bien. La segunda ley es conocida como la ley del 10%. ¿Qué significa esto? Cada vez que ocurre un salto trófico, por ejemplo, aquí tenemos a los productores, cuando son consumidos por los herbívoros, esto es un salto trófico, solamente se aprovecha el 10% de toda la energía que tenían los productores. Cuando estos herbívoros son consumidos por carnívoros, los carnívoros solamente aprovechan el 10% de la energía que tenían los herbívoros. Y así, en cada salto trófico solamente la décima parte. Profe, ¿qué ocurre con el 90% restante? El organismo lo ha gastado para generar calor, generar movimiento en sus propias actividades. Por ejemplo, aquí. El sol le brinda energía luminosa a los productores. ¿Cuánto le ha dado? 20.000 kilocalorías por metro cuadrado al año. Al momento que los herbívoros consumen a las plantas, de las 20.000 kilocalorías, el 90% las plantas lo gastaron en todos sus procesos normales. Solamente el 10%, 2.000 kilocalorías, van a pasar al siguiente nivel. Cuando son consumidos por los carnívoros, ya no van a ser 2.000, sino ahora van a ser 200 kilocalorías las aprovechadas. Luego seguimos un salto más, van a ser 20 kilocalorías, otro salto más, 2 kilocalorías, suponiendo por aquí que hubiese otro consumidor más, sería 0,2 kilocalorías y así. En cada salto trófico solo se aprovecha el 10% de la energía que el organismo ha tenido en su totalidad. Bien, por eso que ustedes jóvenes, como alimentos principales que consumimos, plantas, productores, porque brindan mayor cantidad de energía. Y luego consumimos herbívoros, bien, consumen la gallina, consumen la res, consumen el chanchito herbívoro, porque vamos a únicamente tener dos saltos tróficos. Vamos a actuar como carnívoros que consumen herbívoros. Pero si nosotros, por ejemplo, empezáramos a consumir carnívoros, no obtendríamos una buena cantidad de energía porque ya habría un salto extra. Bien, se hubiese reducido mucho más la adquisición energética. ¿Ok? Entonces, chicos, por aquí pueden ver como gran parte de la energía, en este caso lo señalan que se pierde bajo la forma de calor. Al final de todo, cuando los organismos también mueren, los descomponedores van a aprovechar esa energía con los saltos tróficos. Por ejemplo, si las plantas no son consumidas por nadie y directamente llegan los descomponedores, un salto trófico. Aquí aplicas el 10%. Bien, de las 20.000 kilocalorías, ahora los descomponedores aprovecharían únicamente 2.000. Si estos animales, bien, no son consumidos por nadie, se mueren, estos animales tenían 2.000 kilocalorías, los descomponedores aprovecharían 200. Así de simple. En cada salto trófico que haya, le quitas el 10%. En solamente el 10% es aprovechable. ¿Se entiende? ¿Dudas?
Ok. Bien, entonces jóvenes, cuando nosotros tengamos los problemas de examen de admisión, nos pueden colocar cadenas tróficas, que es una forma simple de entender cómo los organismos van a estar consumiéndose unos a otros, ¿bien? Es una línea directa donde siempre va a iniciar con los productores, ellos siempre están al inicio de toda cadena, y finaliza siempre con los descomponedores. Los componedores aprovechan al final a los organismos cuando ya no pueden ser consumidos por otros. ¿Bien? Si por aquí observan flechas de manera directa a los descomponedores, indica que cuando el organismo no es consumido por otro ser, los descomponedores lo aprovechan. Bien, lo regresan a materia simple. Si en esta cadena trófica me piden el tipo de consumidor, voy en orden. El que consume primero, primario, el que se come el primario va a ser secundario, el que se come el secundario va a ser terciario, el que se come el terciario va a ser cuaternario y así. Bien, esto es en orden. Pero si a mí me piden los niveles tróficos, debo entender cuál es el rol que está cumpliendo el animal. Por ejemplo, pregunta, el ave aquí, ¿a qué nivel trófico pertenece? ¿En qué nivel trófico ubico a esta ave? ¿Qué rol está cumpliendo? ¿No se sabe? Sí, se sabe. Te están dando la cadena trófica. Aquí, por ejemplo, tienes al herbívoro. Carnívoro que consume herbívoro. Bien. El productor es el primer nivel trófico. ¿Cuarto? El herbívoro es el segundo, correcto, el cuarto. Bien, este es el segundo nivel trófico. Carnívoro que consume herbívoro. Este es el tercer nivel trófico. Carnívoro que consume carnívoro. Este es cuarto nivel trófico. Carnívoro que consume carnívoro seguiría en el cuarto nivel trófico. Bien, entonces está en el cuarto nivel. En una cadena es bastante sencillo poder identificar a qué nivel pertenece, porque ya tienes toda la secuencia graficada, toda la secuencia descrita. Pero ¿qué pasa si en lugar de cadena me colocan una red trófica, que viene a ser algo mucho más complejo, ya que abarca a distintas cadenas? En una red trófica, por ejemplo, si te lo colocan en el examen de admisión, te van a indicar cuál es el orden. Vamos nuevamente con la musaraña. Supongamos, bien, que está en este orden: musaraña, escarabajo, raíz. Bien. En ese caso, la musaraña, ¿a qué nivel pertenecería? Musaraña, escarabajo, raíz. Tercer, Tercer nivel. Raíces, productores, primer nivel. Escarabajos, herbívoros, segundo nivel. Carnívoro que consume herbívoro, tercer nivel. Así es. Vamos ahora con, a ver, por aquí. Ave de presa, vamos con el águila, bien, que consume al pinzón, que a su vez consume a los insectos carnívoros, a su vez consume a la oruga, y esta está consumiendo hojas. El águila está por aquí, a mitad de cuerpo. ¿A qué nivel pertenecería en esa cadena? Al cuarto nivel, directo, bien. El pinzón está actuando como carnívoro, el águila sería carnívoro que consume a carnívoro, cuarto nivel. Pero si, por ejemplo, seguimos con el águila, si el águila, vamos de color verde, bien, vamos por esta línea: águila, ratón, un topillo, frutos y semillas. En ese caso, el águila, la línea verde, ¿a qué nivel pertenece? Tercero. tercer, Tercero, correcto. En ese caso, el águila está actuando como carnívoro que consume herbívoros. Ahí sería al tercer nivel. Entonces, chicos, ¿se dan cuenta? El organismo no pertenece a un nivel trófico porque sí, sino que va a depender de cuál es el rol que está tomando. Puede ser un productor,
puede actuar como un herbívoro, carnívoro que consume herbívoro o carnívoro que consume carnívoro. Y de acuerdo a eso se le da el nivel trófico. O tal vez directamente el organismo no mata, aprovecha a los animales recién muertos. Ahí estaría actuando como carroñero, o también puede ser organismos que se encargan de descomponer la materia compleja, serían los descomponedores. Entonces, jóvenes, si les colocan una imagen, porque en estas preguntas sí son comunes colocar imágenes, en caso de cadenas tróficas ya tienes toda la secuencia directa, sabes cuál es el orden. Pero en el caso que te coloquen una red trófica, te tienen que señalar bien cuál es el orden para que tú sepas qué rol está cumpliendo el animal y poder ubicarlo directamente. Si me preguntan por el tipo de consumidor, voy en orden. Inicio con los productores, luego consumidor primario, secundario, terciario, cuaternario. Bien. Si me preguntan por el tipo de nivel, voy por el rol que cumple. Fin del asunto. Hasta aquí, jóvenes, ¿quedaría alguna duda, alguna consulta sobre el flujo de materia, flujo de energía para pasar a otro tema? ¿Todo bien? Profesor, Adelante. y en caso del flujo de energía, ¿se da en algunas cadenas específicas o se da en la gran mayoría? El flujo de energía se da para todos, siempre. Cada vez que hay un salto trófico, se da la ley del 10%. Volviendo a las redes tróficas, bien para el tema del flujo de energía, tú también tienes que analizar qué cadena te van a señalar. Por ejemplo, supongamos, vamos con colores, algo que nos... ya, el celeste, que resalta. Bien. Vamos otra vez con el águila. Bien, otra vez con el águila porque tenemos dos cadenas. Supongamos que a nivel de los productores, bien, por esta cadena azul, estas hojas van a absorber 10.000 calorías provenientes del sol. Aquí los frutos y semillas también tienen 10.000 calorías. Bien, llámese a la cadena verde la cadena A y a la cadena de azul la cadena B. Pregunta. ¿En cuál de estas cadenas el águila obtiene mayor cantidad de energía? ¿En qué ruta? ¿La ruta A o la ruta B? La ruta A. ¿Por qué? Porque tiene menos saltos tróficos. Así es. En la ruta A, al momento que el topillo consume los frutos, hay un salto trófico. De los 10.000, nos quedamos con 1.000. Y luego, cuando el águila consume a los topillos, hay otro salto trófico. De los 1.000, el águila va a aprovechar 100 calorías. En cambio, por la ruta B, de estos 10.000 de las hojas, las orugas, hay un salto trófico, aprovechan 1.000. Los insectos carnívoros aprovecharían 100. El ave insectívora aprovecharía 10 y el ave de presa, el águila, aprovecharía 1. En cada salto trófico se aplica la ley del 10%. Mientras más saltos tróficos haya, bien, menor energía van a aprovechar los organismos. Por eso a nosotros nos conviene consumir productores, un solo salto trófico, o a lo mucho herbívoros, dos saltos tróficos, para obtener la mayor cantidad de energía posible. Bien, Profesor, una consulta. ¿Qué tal? Buenos adelante. días. En el Buen día. caso que usted ha puesto de los niveles tróficos del oruga, el insecto, el ave insectívoras y el ave de presa, en el Ya. caso del ave insectívora pertenecería al tercer nivel, ¿verdad? Y en el Eh, caso del no, 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 no. insecto, ¿cómo El ave sería? no. Porque A ver, vamos por acá. el insecto que come la oruga, ¿qué nivel pertenecería? Y el ave que come ese insecto, ¿a qué nivel? O sea, siempre, cuando tenga este tipo de ejemplos, chicos, si se complica un poco, busquen al productor, siempre. Las hojas serían productores. Estas hojas pertenecen al primer nivel. Bien. Organismo que consume el productor es un herbívoro. Los herbívoros pertenecen al segundo nivel. Carnívoro que consume herbívoros, tercer nivel. Carnívoro que consume carnívoro, cuarto nivel. Carnívoro que consume carnívoro, cuarto nivel. Si por acá arriba hubiese otro carnívoro, también es cuarto nivel. Los niveles tróficos es de acuerdo al rol que desempeña. ¿Bien? Entonces las hojas, por ser productores, primer nivel trófico. Las orugas, por ser organismos que están actuando como herbívoros, segundo nivel trófico. El insecto carnívoro está consumiendo un herbívoro,
tercer nivel trófico, bien, herbívoros que consumen carnívoros. Y aquí el pinzón está consumiendo a un carnívoro. Carnívoro que come carnívoro, cuarto nivel. De esa manera se analiza, de acuerdo al rol. Y si ese insecto no fuera carnívoro, habría un ejemplo que podría ser así, que ese insecto carnívoro sea insecto nada más, insectos que comen insectos, imposible, ¿verdad? Sí, o como te digo, es el rol, nada más. Por ejemplo, a ver, te señalo otra ramita. A ver, por aquí. Vamos a hacer una rama imaginaria, bien, en la pregunta. Vamos con el color morado. ¿Qué pasaría, bien, si el ave consume al insecto carnívoro, pero este insecto carnívoro está consumiendo flores? Bien, vamos por esa ruta. En ese caso, el insecto carnívoro no estaría actuando como carnívoro, está actuando como herbívoro. Bien, entonces las flores estarían en el primer nivel, bien, productores. Insecto carnívoro que come plantas, ejemplo X, estaría actuando como herbívoro, estaría en el segundo nivel. Ave que consume herbívoros, bien, estaría en el tercer nivel. Los niveles dependen del rol, no están completamente definidos. Un león puede comer plantas, actuaría como herbívoro. El león puede comerse tal vez a un antílope, actuaría como carnívoro que consume herbívoro. El león puede comerse a otro león o puede comerse a las hienas, estaría actuando como carnívoro que consume carnívoro. Bien, no está definido directamente a qué nivel trófico pertenece, sino por el rol que está desempeñando en el ecosistema. ¿Ok? Bien, jóvenes. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Todo bien? Listo. Profesor, Adelante. ¿y la asociación ecológica sería todo lo que estamos viendo ahorita? No, no, no. La asociación ecológica son cambios que ocurren en los ecosistemas, cuando los ecosistemas van cambiando poco a poco. También lo vamos a tocar como ya en la parte final. Ahí se explica la asociación. ¿Bien? Ok, profe, Acá gracias. cuando hablamos de trofismo es alimentación. Eso es trofismo. ¿Bien? Cadenas tróficas, redes tróficas. Asociación es cuando, por ejemplo, las plantas que tú tenías en un parque, de acá a un año, 2 años, ya no son plantas, ahora son árboles. Ahí ha ocurrido un cambio completo del ambiente. ¿Bien? Bien, jóvenes, avanzamos para que no nos gane el tema. ¿Sí? Nos hemos expandido un poco aquí. Vamos con la segunda parte que viene a ser los ciclos biogeoquímicos. ¿Bien? Entonces, analizamos lo que ocurre a nivel de los seres vivos, ahora también analicemos lo que ocurre a nivel de la parte abiótica. Punto número 1. Como se llama ciclos de por sí, tú puedes empezar en cualquier punto del ciclo y vas a regresar al mismo punto. No hay ningún problema. Punto número 2. Recordar que una vez que las plantas han aprovechado ciertos compuestos, carbono, nitrógeno, fósforo que vamos a ver hoy en día, una vez que las plantas lo tienen, el resto de los animales por cadenas tróficas también lo van a tener. Entonces, ahí no vamos a hacer mucho análisis. Bien, simplemente la planta lo obtiene, los animales también lo van a obtener. Ok. Empezamos con el ciclo del carbono. El ciclo de carbono se puede dar tanto en la atmósfera como también a nivel de los suelos. Nosotros podemos encontrar carbono disperso en los gases bajo la forma de CO2. Entonces, empezamos por aquí. Este carbono bajo la forma de CO2 puede ser atrapado por las plantas mediante el proceso de fotosíntesis, convirtiéndolo en carbono orgánico. Y una vez que las plantas lo tienen, los animales también lo van a tener. Ahora, ¿de qué manera plantas y animales regresan el carbono al ambiente? Una es a través de la descomposición cuando los animales mueren, cuando las plantas mueren, y otro es a través de la respiración. Al momento que plantas y animales respiran, regresan el CO2 al ambiente, de esa manera completando el ciclo. Los animales y plantas que van a quedar de manera, digamos, empiezan a morir, van a estar descompuestos, van a permitir que una gran cantidad de carbono se acumule a nivel de los suelos. Este carbono orgánico acumulado puede luego convertirse en lo que viene a ser el combustible fósil. Hoy en día nosotros hemos aprendido a aprovechar este combustible fósil para mover una gran cantidad de maquinarias, lo que ha hecho que una gran cantidad de carbono que ha sido fijado durante millones de años sea extraído y regrese a la atmósfera gracias a la industria, lo que ha alterado los niveles de CO2 en el ambiente.
Ustedes hoy en día saben que los niveles de CO2 están en condiciones alarmantes. Poco a poco estamos llegando al doble del CO2 que se tenía antes de la etapa industrial y esto tiene como consecuencia el llamado cambio climático, el calentamiento global. Bien, esto lo vamos a ver más a fondo en la siguiente clase. Pero ahí también interviene el ciclo del carbono. La velocidad a la que se extrae carbono ha sido muy superior a la velocidad a la que se fija el carbono, alterando el ciclo en sí. ¿Bien? El carbono en los seres vivos va a formar parte de todas las moléculas orgánicas. Vamos a tener carbonos a nivel de los carbohidratos, carbonos a nivel de los lípidos, carbonos a nivel de las proteínas, carbonos a nivel de los ácidos nucleicos. Hay carbonos por todo lado. El nitrógeno, por otra parte, es un ciclo que también ocurre a nivel atmosférico, a nivel de los suelos, a nivel sedimentario, y está principalmente dominado por bacterias. El nitrógeno, por ejemplo, que se encuentra en el ambiente, está bajo la forma de nitrógeno molecular. Nosotros respiramos nitrógeno molecular, pero tal como entra, igual sale. No podemos aprovechar ese nitrógeno molecular. Entonces, ¿de qué manera el nitrógeno puede llegar a nuestro cuerpo? Gracias a las bacterias. Bien, las plantas tampoco pueden aprovechar el nitrógeno de manera directa. Profe, pero yo he escuchado por ahí que las plantas, como por ejemplo las legumbres, las leguminosas, sí pueden aprovechar el nitrógeno atmosférico. No exactamente. Las leguminosas o legumbres a nivel de las raíces por procesos simbióticos van a convivir con bacterias fijadoras, las que se encargan de atrapar ese nitrógeno y convertirlo a la forma de nitratos, donde las plantas lo pueden aprovechar. Bien, entonces, de manera directa, las plantas no lo hacen, eso lo hacen gracias a las bacterias. De forma general, el nitrógeno atmosférico es captado por bacterias fijadoras, las cuales, mediante el proceso de amonificación, lo convierten en amonio. Luego, este amonio es reconvertido gracias a bacterias nitrificantes en nitritos. El NO2 es nitritos, por si acaso, no es nitratos. Bien. Entonces, el amonio primero se convierte en nitritos y luego recién, gracias a otras bacterias nitrificantes, se vuelve a convertir a nitratos. ¿Bien? Entonces, primero a nitritos, bacterias nitrificantes lo convierten a nitratos. Chicos, esto es muy importante. Bajo la forma de nitratos es la única forma en la que las plantas lo pueden aprovechar. Las plantas no pueden consumir nitritos, no pueden consumir amonio, no pueden consumir nitrógeno molecular. Tiene que estar bajo la forma de nitratos. Recién ahí las plantas lo asimilan y una vez que las plantas lo tienen, va a pasar al resto de los seres vivos. Ahora, ¿de qué manera los seres vivos regresan el nitrógeno al ambiente? Uno es cuando mueren, bien, cada vez que mueren los descomponedores rápidamente empiezan a trabajar, y otro es a través de la orina. Bien, el CO2 se regresa por respiración, el nitrógeno a través de la orina. Nuestra orina está cargada de una gran cantidad de compuestos nitrogenados, aminoácidos y urea. Los seres vivos, ¿para qué necesitan nitrógeno? Principalmente para compuestos proteicos y también para ácidos nucleicos. A nivel de las proteínas tenemos una gran cantidad de aminoácidos con el grupo amino, el grupo NECH2 y también a nivel de los ácidos nucleicos, las bases nitrogenadas. Ahí vamos a emplear una gran cantidad de nitrógeno. Y entonces, los animales cuando orinan regresan el nitrógeno al ambiente, los hongos, bacterias lo descomponen, vuelve a la forma de amonio, otra vez a nitritos, otra vez a nitratos, otra vez las plantas lo aprovechan. Pero ¿de qué manera el nitrógeno regresa a la atmósfera? Eso es gracias a bacterias desnitrificantes que van a aprovechar los nitratos y lo regresan a la forma de nitrógeno atmosférico. Bien, entonces jóvenes, vamos a encontrar por un lado bacterias fijadoras, fijan el nitrógeno al suelo. Bacterias, bien, nitrificantes, que van a convertir el amonio, que fue la forma en que se fijó, a nitritos y luego de nitritos a nitratos. Y tenemos bacterias desnitrificantes. Entonces son tres tipos de bacterias. Fijadoras, que lo convierten en amonio, nitrificantes, que pasan nitritos, luego a nitratos, y desnitrificantes, que regresan de la forma de nitratos a nitrógeno molecular. Bien, el nitrógeno atmosférico. Luego también tenemos el ciclo del fósforo. A diferencia de los ciclos anteriores que estaba tanto en la atmósfera como en los suelos, el ciclo del fósforo es un ciclo directamente sedimentario, solamente se encuentra a nivel de los suelos. No vamos a encontrar compuestos fosfatados en la atmósfera.
Entonces, tenemos una gran cantidad de yacimientos de minerales de fósforo. Por minería se extrae estos compuestos de fósforo. Los compuestos fosfatados se utilizan principalmente para la fertilización de las plantas. A nivel de los cultivos vegetales, los fosfatos son limitantes. Profe, ¿qué significa eso? Significa que escasean. Como hay poquito fosfato, las plantas aprovechan ese poco fosfato y crecen. Si le doy más fosfatos, las plantas crecen mucho más. Bien, es un elemento limitante. Entonces, una vez que las plantas absorben el fósforo de los fertilizantes, empiezan a crecer, ya está como parte de sus moléculas orgánicas y directamente pasa a los animales. ¿De qué forma las plantas y los animales pueden regresarlo al ambiente? Cuando mueren. De esa manera, los fósforos regresan a los sedimentos, los animales también al morir, el fósforo regresa de los sedimentos y otra vez se puede aprovechar para obtener fertilizantes. Pero también los animales pueden regresar fosfatos por excreción, el llamado abono. Bien, entonces, carbono por respiración, nitrógenos por orina, fósforos por excreción de residuos sólidos, bien por las heces, el estiércol, todo ello, el abono. Los fósforos también pueden llegar a los cuerpos de agua, a los océanos, a los ríos. ¿Mediante qué? Mediante la llamada escorrentía, que viene a ser el agua que circula por debajo del suelo. Esa agua va a ir cargando los fosfatos del suelo, llega a los ambientes marinos y quienes van a aprovechar directamente los fosfatos son las plantas, las algas. Rápidamente empiezan a proliferar. Ustedes, por ejemplo, cuando van a lavar ropa, utilizan detergentes. Estos detergentes son ricos en fosfatos. Si esas aguas llegan directamente a los ríos, ¿qué ocurre a nivel de los ríos? Las plantas, las algas rápidamente empiezan a crecer, están iniciando un proceso de eutrofización, están contaminando estas aguas. Luego los ríos van arrastrándolo poco a poco hasta llegar a la desembocadura en los mares. No sé si alguna vez han observado a nivel de los muelles o de las zonas donde los ríos convergen con los mares, hay una gran cantidad de plantas, producto de la contaminación humana, producto del exceso de fosfatos que está llegando. Entonces, cuando llegan los fosfatos, siempre las plantas son los primeros en aprovecharlo. Empiezan a crecer en una gran cantidad y una vez, por ejemplo, que en los ambientes acuáticos las algas están bastante grandes, llegan los organismos que consumen algas. Bueno, acá debe ser zooplancton, bien, organismos herbívoros, peces herbívoros, luego vienen los peces carnívoros y así, generando toda una red entre ellos. Cuando los peces mueren y cuando liberan sus desechos, los fosfatos van cayendo hacia los fondos y se van generando unos fondos ricos en fosfatos. Estos fondos cargaditos de fosfatos, ¿cómo pueden volver a ser aprovechados? Uno es por minería, otra vez se extrae los fosfatos de los fondos y otro es por afloramiento, por surgencia. ¿Se acuerdan? Cuando las aguas superficiales se retiran, las aguas de profundidad, las que están por aquí, rápidamente ascienden, cargando todos esos minerales sedimentados hacia superficie y las plantas lo vuelven a aprovechar nuevamente. También se da, por ejemplo, cuando las aves van a consumir a estos peces, van a aprovechar los fosfatos y las aves luego cuando hacen sus necesidades en tierra, el llamado guano, estos guanos son buenos fertilizantes porque son ricos en fosfatos. Las plantas nuevamente aprovechan al guano y vuelven a crecer. Entonces, jóvenes, el fósforo se da a nivel sedimentario, a nivel de los suelos. No tenemos fósforo en la atmósfera. El principal uso de estos compuestos fosfatados es por parte de las plantas. Las plantas les encanta mucho el fósforo para poder crecer rápidamente. Y una vez que las plantas lo tienen, el resto de animales lo van a tener. ¿De qué manera los animales regresan el fosfato al ambiente? Uno es cuando se mueren y otro es a través de las heces, a través de las excretas. ¿Bien? Por último, jóvenes, tenemos el ciclo del fósforo. El ciclo del azufre. El azufre se encuentra principalmente en los productos volcánicos, en los centros volcánicos, y va a ser liberado en el ambiente gracias a estos eventos de liberación de magma, a las erupciones volcánicas, las chimeneas, entre otras, lo que permite que el azufre llegue a la atmósfera. Bien, aquí tenemos sulfuros a nivel de la atmósfera. Estos sulfuros poco a poco van precipitando en el suelo cuando se va enfriando la temperatura, caen bajo la forma de lluvia ácida o por ejemplo cuando los vientos los van arrasando con el suelo, los sulfuros van a caer bajo la forma de sulfatos.
Estos sulfatos pueden tener un ciclo estrictamente bacteriano. Vamos a encontrar bacterias que van a convertir los sulfatos en ácido sulfídrico, H2S. Hay bacterias que pueden aprovechar el ácido sulfídrico en lugar del agua para realizar fotosíntesis. Producto de ello, el ácido sulfídrico regresa a la forma de sulfato, bien, azufre directamente, y lo cual nuevamente puede ser oxidado para volver a la forma de sulfato. El sulfato directamente puede ir acumulándose, puede ir precipitándose, formando sedimentos, depósitos de sulfatos. Lo mismo ocurre con el ácido sulfídrico, también puede ir sedimentando, puede ir precipitando, formando sulfuros metálicos, bien, básicamente sedimentos. Los sulfatos también pueden ser aprovechados por las plantas, los cuales luego van a pasar a los animales y cuando los animales mueren, los microorganismos se encargan de descomponerlos para volver a formar ácidos sulfídricos. De esta manera también ocurre toda la transformación de los sulfatos. Ahora, me olvidaba por aquí. El fósforo en los seres vivos, ¿para qué sirve? Para formar fuertes enlaces, sobre todo a nivel de los ATP, adenosín trifosfato, a nivel de los ácidos nucleicos, ADN, ARN, los enlaces fosfodiéster. El azufre, ¿para qué sirve? Para formar puentes disulfuro, que son un tipo de enlace bastante fuerte disulfuro. Bien, donde vamos a encontrar, por ejemplo, estos puentes disulfuro en una gran cantidad de proteínas, principalmente en los anticuerpos. Los anticuerpos siempre se representan como una Y, donde el piecito, bien, este pie es una estructura distinta y los bracitos son otras dos distintas. Estos bracitos están unidos al pie por puentes disulfuro. Si el organismo no adquiere suficiente azufre, no formaría correctamente los anticuerpos y tendría problemas inmunitarios. Bien. Entonces, jóvenes, estos vienen a ser los ciclos biogeoquímicos que nosotros vamos a encontrar en el carbono, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Tendrían alguna pregunta, alguna duda sobre esta parte? ¿Todo bien? Tratan de grabarse palabras claves, porque aquí también les van a hacer muchas preguntas. Recuerden, el carbono básicamente se sedimenta y va a formar los combustibles fósiles, ¿bien? El petróleo, el carbón mineral y todo ellos. El nitrógeno es principalmente bacteriano. Con el nitrógeno tengan mucho cuidado. El nitrógeno que se puede aprovechar por los seres vivos son nitratos. Las plantas únicamente pueden asimilar nitratos. Los fosfatos, el fósforo es estrictamente sedimentario, no está en la atmósfera. Los fosfatos son aprovechados por las plantas, porque para ellos es un recurso limitante, escasea. Cuando hay demasiado fósforo en el ambiente, las plantas crecen sin control, generando algo llamado eutrofización. Bien, el azufre lo vamos a encontrar principalmente en restos o en actividades volcánicas, en lugares donde hubo volcanes activos. Hay una gran cantidad de azufre. Cuando los volcanes explotan, liberan mucho azufre al ambiente. Bien, y no se olviden del ácido sulfídrico, que es una forma muy especial para las bacterias que lo aprovechan para procesos fotosintéticos. Bien, en lugar de agua, en lugar de H2O, utilizan H2S. Bien, jóvenes, cambiando, vamos con la tercera parte del tema. Bien, vamos con las interacciones. De manera general, en los seres vivos vamos a encontrar dos tipos de interacciones. Relaciones intraespecíficas dentro de la misma especie y relaciones interespecíficas entre distintas especies. Por ejemplo, de manera intraespecífica tenemos la territorialidad. Es muy común observar animales que van a ocupar, van a defender un territorio, como por ejemplo el caso de los perros. Ustedes han visto, por ejemplo, que el perro ahí en el barrio marca la esquina, marca su zona con su olor, y si por ahí llega un perro ajeno, llega un perro de barrio ajeno, si uno de los perros del barrio lo detecta, empieza a ladrar, todos los perros de la cuadra salen a defender el territorio. Y tu perrito está ahí todo contento, con el rabo bastante feliz porque sabe que está en su grupo, está en manchita. Pero, por ejemplo, cuando sales a pasear y llevas a tu perro a territorio extraño, a barrio ajeno, el perro ya sabe que ese barrio no es suyo. Sabe que si se mete en problemas, varios perros van a salir a defender la zona. Bien, eso viene a ser territorialidad. Mucho cuidado con estos dos, predominio social y sociedades. En ambos casos vamos a encontrar una jerarquía. Va a haber organismos dominantes y organismos dominados. Pero ¿cuál es la diferencia? En el predominio social vamos a encontrar, por ejemplo, a los organismos alfa
a los organismos beta, a los organismos omega. Tal es el caso de los lobos marinos o, por ejemplo, también de los lobos terrestres. En estas manadas de lobos terrestres siempre hay un macho alfa, el grande, el que ya tiene bastante experiencia, el cual está a cargo de toda la manada. Este macho alfa va a cuidar a los beta, que vienen a ser los jóvenes, las hembras, y también a los omega, que son los ancianos, los lobos ya viejos. Pero este alfa no va a ser alfa toda su vida. En algún momento va a envejecer, ya no va a poder estar a cargo de la manada y ese alfa se va a convertir en un omega. La manada lo va a tener que cuidar. Y un joven beta va a pasar a ser el nuevo alfa, va a estar a cargo de todos. Entonces, en un predominio social a nivel de las jerarquías, van a ir rotando entre ellas. No hay diferencias morfológicas que los marquen, más allá de la edad o el tamaño. Bien, van a ir cambiando una y otra vez. En las sociedades no. En las sociedades, como naces, te mueres. Así de simple. Naciste obrero, vas a morir obrero. Naciste soldado, vas a ser soldado toda tu vida. Naciste para ser reina, vas a ser reina toda tu vida. En las sociedades, los organismos se diferencian morfológicamente para el rol que van a cumplir. Vamos a encontrar sociedades a nivel de las abejas, las termitas, las hormigas, por ejemplo. Atentos por aquí. En este caso tenemos a las termitas, tenemos a un organismo que va a ser la reina, tenemos al rey o zángano que puede ser sin alas o puede ser alado, y producto de la reproducción van a surgir una gran cantidad de organismos donde algunos van a ser obreros, cuerpo pequeño, bien sin nada que los caracterice, y tenemos a los soldados, un cuerpo más grande con mandíbulas bastante desarrolladas. Entonces, en las sociedades el rol ya está definido desde que naces. El organismo que nace obrero es obrero toda su vida, va a cumplir el rol de obrero. Igual ocurre con los soldados, bien, los soldados se encargan de la protección y todo ello. La reina directamente reproducción, va a estar formando a la colonia toda su vida. Bien, entonces esa es la diferencia entre un predominio social donde pueden ir alternando los roles y una sociedad donde los roles ya están definidos, con lo que naces, te mueres. Y aparte hay diferencias morfológicas. Luego tenemos el caso de la compensación. La compensación ocurre cuando los organismos se agrupan para criar crías propias y ajenas, como en el caso de los pingüinos emperadores. Bien, cuando los padres, por ejemplo, tienen que salir a pescar para conseguir alimento, otros padres se encargan de cuidar a estas crías, de protegerlos frente al peligro que está por la zona. Luego los padres que salieron a cazar regresan y los que se quedaron salen a buscar alimento. De esa manera pueden cuidar a sus crías de manera más eficiente. Esta compensación también ocurre, por ejemplo, a nivel de los suricatos. Bien, las suricatas, cuando van a salir a buscar alimento, vas a ver que algunas suricatas se paran en dos patitas, van a estar atentos por si viene un depredador por el aire o por el suelo. Hay otros suricatos que empiezan a buscar alimento, van cavando nuevas galerías y otros se encargan del cuidado de las crías, de los jóvenes, para que aprendan del día a día. De esa manera pueden, digamos, tener mayor éxito en cuanto a la supervivencia. Luego tenemos las migraciones, principalmente a nivel de aves y peces, bien, organismos altamente migratorios. Las aves, por ejemplo, van a migrar siempre en busca del calor. Cuando llega el invierno, las aves ya están volando hacia el hemisferio norte o hacia el hemisferio sur, dependiendo dónde se encuentre el calor. Eso ayuda a mantener el equilibrio de la población, porque mientras están en el norte, la parte sur se está recuperando, están surgiendo nuevos peces, nuevos alimentos, y cuando llegan al sur, la parte norte se empieza a recuperar. Lo mismo ocurre con los salmones. Los salmones nacen a nivel de un río. Cuando son juveniles empiezan a nadar río abajo y cuando ya llegan a los océanos empiezan a desarrollarse hasta llegar a la etapa de adulto, la etapa reproductiva. Luego de eso vuelven a regresar río arriba, llegan al lugar donde nacieron, depositan los huevos y mueren. Es su ciclo de vida. La migración va a permitir que puedan cambiar de una zona a otra. Por último, tenemos al gregarismo. El gregarismo es una agrupación temporal de individuos sin parentesco. Bien, no son primos, no son hermanos, no pertenecen a la misma mamá, a la misma familia, pero son organismos de la misma especie. Debido a esta agrupación, les tienen ventajas para obtener alimentos y defensa en grupo. Por ejemplo, los cardúmenes de peces. Tú puedes ver una gran cantidad de anchovetas. No todas pertenecen al mismo año. Hay unas grandes, unas pequeñas, no pertenecen a la misma familia, pero, por ejemplo, cuando viene un depredador, una de ellas gira, cambia de rumbo, el resto rápidamente cambia de rumbo y parece como si estuviesen todos completamente coordinados. Se van moviendo, van escapando, esquivando al depredador. Entonces tienen cierta ventaja al momento de actuar de esta manera, de forma gregaria. Bien. Entonces, jóvenes, estos son relaciones intraespecíficas dentro de la misma especie.
¿Qué ocurre con las relaciones interespecíficas? Por ejemplo, tenemos neutralismo, cuando las especies son completamente independientes. Lo que haga una no tiene nada que ver con otra. Tal es el caso de una lombriz de tierra y un insecto. La lombriz bajo el suelo, el insecto posado en un árbol, no tienen relación alguna en sí, son completamente neutrales. Luego tenemos las de competencia, donde una especie va a actuar de manera desfavorable sobre otra. Competencia por territorio, competencia por alimento, competencia por una fuente de agua, competencia por luz solar. Una de ellas va a salir vencedora y la otra va a perder. No confundir esta competencia con depredación o predación. En la predación, el tiburón en este caso ataca a los peces, donde el tiburón pues es el depredador y los peces vienen a ser la presa. En la competencia es distinto. Es como por ejemplo que dos peces están buscando alimento. Uno de ellos, bien, los dos ven un pequeño crustáceo, uno de ellos lo atrapa, este ganó la competencia, el otro pierde. Bien, entonces de esa manera ha actuado desfavorable frente a otro. No lo ha matado, simplemente que él se quedó sin comer. Bien, aquí tenemos como ejemplo la planta abrazo de la muerte. Esta planta crece sobre los árboles, compitiendo por luz solar. Los árboles, al no obtener suficiente luz solar, empiezan a morir. Bien, atentos por aquí. Vamos a agregar una palabrita más. Aquí falta el tema de simbiosis. Colocarlo en un cuadrito para que resalte. Ahí está. Simbiosis, mutualismo y cooperación. Son 3 grados de relación que se da entre dos individuos, donde la simbiosis es mucho mayor frente al mutualismo y el mutualismo es mucho mayor frente a la cooperación. Bien, se dice que una relación entre dos organismos es una relación simbiótica cuando se necesitan sí o sí para vivir. Tienen que estar juntos para poder vivir. Si tú los separas, mueren. Tal es el caso, por ejemplo, que tenemos nosotros de manera simbiótica con las bacterias en nuestro intestino. Nosotros le brindamos un espacio, le damos alimentos y las bacterias a cambio nos dan vitaminas y otros recursos. Si nos separamos de estas bacterias, el ser humano muere. Estas bacterias también mueren. Otro ejemplo de simbiosis se da a nivel de los corales. Los corales es un efecto simbiótico entre unos animales, que viene a ser el propio coral, y unas algas llamadas las zooxantelas. Se da, por ejemplo, ahorita en cambio climático, no sé si han escuchado acerca del blanqueamiento de corales, cuando las temperaturas empiezan a aumentar, las algas se van. Estas algas mueren por las altas temperaturas y los corales al poco tiempo también mueren. ¿Por qué? Porque durante las noches los corales atrapan el alimento y ayudan a que las algas se puedan alimentar y durante el día las algas por fotosíntesis le brindan alimento al coral. Al momento que los has separado, los organismos mueren, no pueden sobrevivir uno sin el otro. Eso es una simbiosis. En cambio, en un mutualismo, también los organismos van a estar trabajando en conjunto, pero si uno de ellos se va, rápidamente el organismo busca su reemplazo. Por ejemplo, el caso de la anémona con el pez payaso. El pez payaso limpia los espacios de la anémona para que ésta pueda vivir y la anémona le brinda protección con las sustancias urticantes para que el pez payaso ponga los huevos. Si el pez payaso es capturado y muere, la anémona va a dar espacio para que otro pez payaso venga. Si esta anémona muere, el pez payaso busca a otra anémona para seguir viviendo. Eso es una relación mutualista, no es tan estricta como la simbiosis, que directamente los separas y se mueren. En la relación mutualista, cuando son separados, van a buscar su reemplazo para continuar con su desarrollo. En la cooperación, pues los organismos de manera separada viven como si nada, pero vivir en conjunto reporta una ventaja, como es el caso de la nidificación de las aves. Ustedes han visto que las aves pueden hacer su nido donde sea, no tienen ningún problema, pero cuando, por ejemplo, en un árbol todas las aves empiezan a hacer sus nidos, de distintas especies, por supuesto, al momento que una de ellas detecta peligro, por ahí está viniendo un gato, pasa la voz y todas las aves escapan, todas las aves pueden sobrevivir. Entonces, en cooperación pueden vivir de manera separada sin ningún problema, pero vivir en conjunto es más ventajoso. Bien, entonces jóvenes, mucho cuidado con estos 3 casos. Simbiosis, que estrictamente tienen que estar juntos, mutualismo, que pueden buscar un reemplazo, y cooperación, que pueden vivir de manera separada, pero en conjunto es más ventajoso. Adelante con la pregunta. Profesor, disculpe, en el caso de lo que es mascota y hombre o persona, ¿vendría a ser cooperación o comensalismo? Comensalismo, no. En caso de ese caso es, bueno, la mascota te reporta una ventaja.
Algunos te de- perritos cuidan, ¿no? Por eso era mi pregunta. va a Pero otros depender de, no. por eso digo, va a depender del contexto. Si, por ejemplo, yo tengo un perrito que es un perro guía, soy una persona ciega, ese perro guía me está ayudando y yo a la par lo estoy cuidando. Es una relación mutualista. Si el perro se va, me busco otro. Así de simple. No es que me muera, es mutualismo. No es cooperación porque por separado yo tendría problemas. Bien. Pero, por ejemplo, si el perro vive a costa mía, a mí me da igual si el perro está o no está. No, ni cuida mi casa, ni hace nada de eso. El perro se está, digamos, aprovechando de eso. En ese caso, el perro sería un comensal. Se beneficia del trato que yo le doy porque me encariño y todo ello, pero a mí me da igual, ni me beneficia ni me perjudica. ¿Bien? Entonces va a depender mucho del contexto. Ahora, al contrario, si el perro me empieza a robar comida, si el perro se empieza a comer mis gallinas y todo ello, ahí sería una especie de parasitismo, porque el perro se está beneficiando y yo me estoy perjudicando. ¿Bien? Entonces, el contexto te dice todo. ¿Ok? Bien. Otro punto donde también vamos a tener mucho cuidado son en estos dos. Bien, entonces simbiosis, mutualismo, cooperación, mucho cuidado, y también con comensalismo y amensalismo, que son palabras que te pueden confundir. En un comensalismo, la especie comensal se beneficia y la otra le da igual, ni se perjudica ni se beneficia, como el caso de la rémora y el tiburón. Los tiburones cuando van a cazar el alimento, ellos van de frente a la presa, mastican la parte del centro, arrancan un pedazo y se acabó. El resto no les importa, para ellos son desecho. Pero la rémora, que está siempre nadando junto con el tiburón, va a aprovechar estos desechos. En este caso, la rémora es la especie comensal, es la que resulta beneficiada y el tiburón le da igual. En cambio, en un amensalismo, la especie amensal resulta perjudicada y la otra es completamente indiferente, como por ejemplo en el caso del ovino, la lombriz de tierra y el ave. Cuando las ovejas salen a pastar, arrancan el pasto con una gran cantidad de tierra y las lombrices quedan expuestas. Ahí el ave llega y empieza a consumir a la lombriz. ¿Quién resultó perjudicado? La lombriz de tierra. Esta lombriz es la especie amensal. La oveja le da igual. Y aquí la pregunta clave es, ¿qué relación existe para este ejemplo entre la oveja y el ave? ¿Qué relación habría entre la oveja y el ave? ¿Alguien? ¿El ave se ha beneficiado? ¿Sí o no? La respuesta básica es sí. ¿La oveja se beneficia o se perjudica? Le da igual. El ave con la oveja están teniendo una relación de comensalismo. El ave sería un comensal. La lombriz sería un amensal. La lombriz sí se ha perjudicado. Bien. Luego tenemos el caso de parasitismo. Es muy común. Por ejemplo, nosotros podemos tener parásitos en nuestro cuerpo, donde el parásito va a aprovechar los nutrientes, el parásito se beneficia y el hospedero resulta perjudicado. Bien, la larva de mosca que parasita orugas, entre otros. Y por último, los casos de predación, donde hay un depredador y hay una presa, donde el depredador va a atacar, va a matar a la presa para poder alimentarse. Bien, entonces jóvenes, estos vienen a ser las relaciones intraespecíficas e interespecíficas. ¿Quedaría alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien? Profesor, Adelante. alimentaria y cadena trófica es diferente, ¿no? Perdón. Cadena alimentaria y cadena trófica son Es lo diferentes. mismo. ¿Es lo Trofismo mismo? es comer, alimentarse. Es lo mismo. Profe, y también en caso de que un halcón o un águila come sustancias inorgánicas, o sea, podría darse ese caso que pueda comer así estado en estado de putrefacción. Bueno, sí podría, pero estaría buscando compuestos orgánicos. O sea, cuando los animales hablamos de carroñeros, son animales recién muertos. No es que ya estén ya putrefactos, ya muy podridos, pero se lo puede considerar todavía como carroñero, ¿bien? Si el organismo no lo ha matado y lo está aprovechando. Es carroña, a fin de cuentas.
Lo que sí no vas a ver es que consuman, por ejemplo, que un águila empiece a consumir piedras. Profe, yo he visto que las aves comen piedras. Sí, tragan piedras, mas no la aprovechan como nutrientes. No tenemos la capacidad de ser productores, por así decirlo. Bien, no podemos aprovechar materia inorgánica. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bien, jóvenes, vamos un poco más rápido para que no nos gane el tiempo. Y ahora sí con algunas definiciones dentro de lo que viene a ser ecología. Tenemos el caso de hábitat y nicho ecológico. Hábitat quizás sea una palabra que muchos ya han escuchado. Hábitat se refiere al lugar físico donde se desarrolla, donde vive una especie, un organismo. Bien, en este caso, por ejemplo, las cebras, las jirafas, su hábitat viene a ser la sabana africana. Nicho ecológico es la estrategia de vida, de qué manera vive un organismo para sobrevivir día a día, el papel que desempeña una especie en el ecosistema. Por ejemplo, las jirafas se alimentan de las ramas altas, es su forma de vivir, mientras que las cebras se alimentan de las plantas al ras del suelo. Pero esto es un ejemplo muy básico. Vamos aquí con el cangrejito. El hábitat del cangrejo, el lugar donde vive y se desarrolla, viene a ser las playas rocosas, por ejemplo. Este es el hábitat donde encontramos a este cangrejito. Pero, ¿cuál es su nicho ecológico? ¿Cuál es su estrategia de supervivencia para sobrevivir día a día? Se alimenta de peces. Es un organismo que pone huevos. Únicamente vive en las playas, sale de noche. Bien, es su estrategia, no salir de día. Ayuda, bueno, en este caso a las algas, anémonas. No le gusta el frío. En temporadas de frío el cangrejo se va, no lo soporta y tiene que cuidarse de las aves que lo van a cazar. Eso es un nicho ecológico, el rol que desempeña un organismo en su ambiente para vivir día a día. Por ejemplo, los leones en las sabanas africanas, las hembras son las que se encargan de cazar, van a tratar de buscar alimento día tras día para alimentar a toda la manada. Los leones únicamente tienen fines reproductivos, por ahí también pueden empezar a cazar y defienden a la manada, por ejemplo, de las hienas, entre otros. Son organismos que cazan principalmente de noche, están adaptados para la vista nocturna, pueden recorrer grandes distancias, tienen que cuidarse también de las hienas que pueden cazar a los cachorros y todo eso. Entonces, todas esas cositas, todas esas estrategias de vida conforman el nicho ecológico. Bien, no olvidar eso. Hábitat es donde vives, nicho ecológico son las estrategias de supervivencia, con lo que vives día a día. Ahora sí, llegamos a un punto que me preguntaron, la sucesión ecológica. Se entiende por sucesión ecológica a los cambios que van a ocurrir en los ambientes, en los ecosistemas. Principalmente lo ubicamos a nivel de las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas, una vez que se desarrollan, vienen el resto de los animales. Y cuando las plantas van cambiando, los animales también. Entonces, notamos, por ejemplo, que aquí hay un terreno sin poblar, aparecen las primeras plantas, las pioneras, luego van cambiando, poco a poco el ecosistema se hace cada vez más y más complejo hasta que llega a su clímax de desarrollo. Es un ecosistema altamente complejo, con una gran cantidad de organismos, bien, una gran cantidad de cadenas tróficas formando una red trófica compleja. Entonces, en una sucesión ecológica, el ecosistema poco a poco va cambiando, desarrollándose, volviéndose más maduro. Existen tres tipos de sucesiones ecológicas. Tenemos primero a la sucesión evolutiva. Esto solamente se ha dado una sola vez en la vida. Fue el momento en que las plantas abandonaron el ambiente marino, bueno, aprovecharon también el ambiente marino y llegaron a colonizar la parte terrestre. Solo ocurrió una sola vez, profe, pero si yo por ahí observo que algunas algas poco a poco se van adaptando y nuevamente aparecen organismos terrestres, ¿no sería sucesión evolutiva? No, porque la parte terrestre ya está colonizada, ya es normal de que existan plantas en tierra, pero en unos inicios las plantas eran estrictamente acuáticas hasta que por ahí, por primera vez, lograron colonizar la Tierra. Esa fue la única vez que ocurrió una sucesión evolutiva. Bien, lo que sí vamos a observar día a día son sucesiones de tipo primarios y de tipo secundarios. ¿Cuándo se considera que una sucesión es de tipo primaria? Cuando ocurre, cuando tenemos un área despoblada al 100%, no tiene que haber nada de vida, bien, ni un rastro ni de vida animal ni de vida vegetal. O si es que ha habido vida, esta vida ha desaparecido, bien, también al 100%, no tiene que sobrevivir nada, ha desaparecido por un acontecimiento natural. Ahí recién las primeras plantas que llegan se pueden considerar una sucesión primaria.
¿Cuándo se considera una sucesión secundaria? Cuando se destruye un ecosistema, por ejemplo, había vida, se destruyó al 50%, al 60%, o sobrevivió un solo arbolito y luego aparecieron nuevas plantas, eso ya es secundario. Bien, para ser primario es al 100%, o directamente cuando interviene el ser humano. Basta que el ser humano haya metido la mano en ese evento, se considera secundario, bien, automáticamente. Vamos con algunos ejemplos, chicos. Atentos por aquí. En el año pasado, a mediados de año, ocurrió un evento volcánico en la isla de Las Palmas, bien que pertenece a España. Se activó una serie de volcanes, los cuales destruyeron las 2/3 partes de la isla, barrieron con todo eso, bien, con casas, edificios, con plantas y animales. Cuando esta actividad volcánica cese, las nuevas plantas que logren aparecer en estos espacios, ¿qué tipo de sucesión serían? ¿Primaria o secundaria? Secundaria. Correcto, secundaria. No destruyeron toda la isla, solamente las 2/3 partes. Ese tercio que logró sobrevivir cuando toda la actividad volcánica cese, van a aprovechar el espacio, van a esparcir sus semillas y van a volver a poblar todo ello. Bien. Vamos con otro ejemplo. Son ejemplos reales, por si acaso. Frente a las costas de Lima e Ica está surgiendo una nueva cordillera por debajo de los océanos. Lo pueden ver en el Google Earth. Bien, esta cordillera todavía va a demorar miles de años en poder salir a la superficie, formando nuevas islas. Estas islas donde nunca ha existido vida, cuando empiecen a ser pobladas, ¿qué tipo de sucesión sería? Primaria. Primaria, correcto. En estas islas jamás existió vida, va a ser un evento de sucesión primaria. Tercer ejemplo. En la zona de Lima se pronostica que va a haber un gran terremoto. Hay un silencio sísmico enorme. Bien, este megaterremoto va a superar la escala 10 en la escala normal de terremotos. Por si acaso, Richter solamente aplica hasta la escala, hasta terremoto grado 7. De para arriba es la escala estándar de terremotos. Y frente a este megaterremoto que va a arrasar con todas las ciudades, se considera que también va a haber un mega tsunami, con lo que es posible que toda la vida desaparezca en la costa de Lima. Los primeros organismos que surjan luego de este evento, ¿qué tipo de sucesión sería? Primaria, correcto. La vida fue destruida al 100% por un evento natural, bien, en esta área. Los primeros organismos en llegar van a ser sucesión primaria. Último ejemplo. En la zona de Satipo, bien, muchas personas están quitando una gran cantidad de árboles, bien, para aprovechar la madera, pero para evitar que los bosques desaparezcan, están plantando los mismos árboles, bien, que están arrancando. ¿Qué tipo de sucesión sería? Secundaria. Secundaria. Así sea los mismos árboles, así lo dejen tal como estaba antes de la intervención, una vez que el ser humano mete la mano, automáticamente es secundario. Bien, entonces jóvenes tengan mucho cuidado con los ejemplos, si puede tratarse de una sucesión primaria o una sucesión secundaria. Recuerden eso, para ser primaria, 100% nada de vida o destruido por eventos naturales, meteoritos, terremotos, tsunamis, volcanes, islas nuevas que surgen, etcétera. Secundaria, cuando parte de la vida sobrevive y va a aprovechar el espacio para desarrollarse o cuando el ser humano interviene. Bien. Bien, luego de esto, chicos, tenemos que hablar también acerca del equilibrio ecológico y la restauración de ecosistemas. Entonces, mientras un ecosistema se va desarrollando, mientras ocurren los eventos de sucesión ecológica, los ecosistemas que, por ejemplo, en un inicio solamente había encinas, ratones de campo y zorritos, luego puede haber mayor cantidad de organismos y se van formando ya unas redes tróficas más y más complejos. Cuando un ecosistema alcanza un clímax, está bastante maduro, bastante desarrollado, se dice que el ecosistema presenta mayor resiliencia. Profe, ¿qué es resiliencia? Es la capacidad que tiene un ambiente de regresar a su estado natural frente a la perturbación. Por ejemplo, pongámoslo así. En el eje Y voy a tener los niveles de perturbación y en el eje X voy a tener el tiempo. Supongamos que el ecosistema es joven, recién se está formando. Bien, solamente hay encinas, hay ratones y zorritos. ¿Qué pasa si yo empiezo a cazar a los zorros? ¿Qué pasa si la población de zorros disminuye? ¿Qué pasaría con los ratones? ¿Disminuye o aumenta? Si los zorros disminuyen, ¿qué pasaría con los ratones? ¿Su población disminuye o aumenta? Aumenta, correcto.
Bien, al haber menos zorros, los ratones empiezan a proliferar. Y si hay más ratones, ¿qué pasaría con la encina? Disminuye. Disminuye. Hasta que finalmente ya no hay encina, desaparece, los ratones mueren de hambre y los pocos zorros que sobreviven mueren de hambre. ¿Te das cuenta? Cuando un ecosistema es bastante joven, una perturbación rápidamente lo afecta y le va a tomar mucho tiempo volver al estado de equilibrio. En cambio, cuando el ecosistema es mucho más complejo, bien, supongamos por aquí, nuevamente con el ejemplo del ratoncito, supongamos que elimino al zorro. Bien, otra vez vuelvo a afectar al zorro. ¿Los ratones aumentan o disminuyen? Ya no estás tan seguro, ¿cierto? Profe, puede que aumenten, sí, o puede que se mantengan porque también hay lechuzas que pueden mantener a raya a los ratones. Entonces, al haber más ratones, las lechuzas pues van a comer mucho mejor, pueden aumentar un poco más, pueden generar tal vez un pequeño efecto en los lirones, por ahí, así. Entonces, te das cuenta que el cambio ya no es tan fuerte. Cuando el ecosistema es más maduro, más desarrollado, estos eventos que intentan alterar rápidamente regresa al equilibrio. La resiliencia es mucho más fuerte. Bien, entonces un ecosistema recién formado no tiene mucha resistencia al cambio, rápidamente se altera, pero un ecosistema ya más maduro, un ecosistema en el clímax, puede resistir mucho mejor a estos cambios. Luego también tenemos el caso de restauración. Vamos un poco con su idioma. Before, ¿qué es? ¿Antes o después? Antes, Antes, correcto. Y after, después. después. Aftershave, después de rasurar. Bien. Entonces, notamos un ecosistema que estaba así antes y luego se puso ya de forma normal. La restauración de ecosistemas se considera que es una buena restauración de ecosistemas cuando el ser humano interviene lo mínimo posible. Por ejemplo, el ecosistema en la parte de arriba, supongamos que el ser humano se da cuenta que está de esta manera porque por aquí están pasando los autos, están pasando camiones pesados, han destruido el ecosistema. Entonces, el ser humano plantea, bien, que cierran las carreteras, por ahí no van a pasar ningún tipo de maquinaria y el ecosistema poco a poco se va recuperando. Esto es una restauración de ecosistemas. El ser humano intervino lo mínimo posible y el ecosistema se recuperó de forma normal. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si llega por aquí el ser humano, ve que el ecosistema está completamente destruido, entonces trae maquinaria, empieza a generar plantíos, coloca plantas por aquí, aquí había una laguna, cava una poza, lo llena de agua, trae pececitos de otros lados? Esto no es una restauración de ecosistema, está cambiando completamente el ecosistema, está interviniendo demasiado. Tengan eso en cuenta. Una restauración de ecosistemas es cuando el ser humano interviene lo mínimo posible. Veo que una laguna está contaminada porque la gente arroja desechos, simple, manejo mejor esos residuos, los mando a una planta de tratamiento y la laguna poco a poco se recupera. Pero si yo, por ejemplo, traigo lanchas, maquinarias para empezar a limpiar la laguna, cambiar los fondos y todo ello, eso ya no es restauración de ecosistemas. Estamos alterando completamente el ecosistema. Bien. Ya para ir finalizando, jóvenes, también tenemos que hablar acerca de la higiene ambiental. La semana pasada definimos lo que viene a ser higiene. ¿Tienen preguntas? Profe, sí, disculpe, en caso de que el ser humano intervenga lo mínimo posible, todavía sería considerado restauración. Claro, Lo la que entiendo. restauración es cuando el ser humano interviene lo mínimo posible. Bien. Si el ser humano no interviene, es resiliencia. El propio ecosistema se ha recuperado de manera normal, de manera natural. También que estamos de una restauración, lo estamos restaurando. ¿Bien? Ok, profe, gracias. O sea, como le decía, la semana pasada definimos lo que viene a ser higiene como una ciencia que enseña a preservar la salud. En este caso, la higiene ambiental se refiere a la salud ambiental. El medio ambiente también tiene que mantenerse en óptimas condiciones para evitar su degradación. Y es por eso que a nivel mundial se han firmado una serie de tratados, acuerdos y convenios, bien los protocolos internacionales, para cuidar al medio ambiente. Muchos de ellos, chicos, los tienen que conocer. Por ejemplo, la Declaración de Estocolmo fue una de las primeras declaraciones en los cuales los países de las Naciones Unidas bien se comprometían para poder, digamos, evitar las contaminaciones a nivel de residuos tóxicos en lagos, lagunas, básicamente el cuidado del agua.
CITES quizás también sea una palabrita que ustedes han escuchado, sobre todo si han visto temas de alerta aeropuerto o si han visto casos de Perú en la parte de migraciones. ¿Qué cosa viene a ser CITES? CITES es un convenio sobre la comercialización de especies, especies protegidas. Por ahí muchas veces intentan sacar animales de la selva, intentan sacar por ahí caballitos de mar, que también son muy protegidos, tortuguitas charapa. Ahí aplica CITES, van a aplicar las normas que evitan este tipo de comercialización de especies protegidas. Luego tenemos la Carta Mundial de la Naturaleza, la cual va a tratar de cubrir que nosotros, o sea, cuidemos el medio ambiente, pero que también lo utilicemos de manera sostenible. No hay que restringirlo al 100%. El ambiente tiene que aprovecharse. Estos recursos pueden aprovecharse de forma sostenible. Luego tenemos el Protocolo de Montreal. Esto por cultura general deben saberlo. Gracias al Protocolo de Montreal, nosotros, ¿qué pudimos recuperar? Que hoy en día nos protege contra la radiación ultravioleta. Perdón. La capa de ozono. Gracias al Protocolo de Montreal que reguló la emisión de los gases clorofluorocarbonados, los CFC, la capa de ozono poco a poco se pudo ir recuperando. Bien. El convenio de Basilea fue hecho directamente para, digamos, tener un control sobre los residuos químicos o los residuos tóxicos, ¿bien? Para saber dónde se van a eliminar y de qué manera van a ser almacenados o eliminados a futuro. El Convenio sobre el Cambio Climático en el 1992 fue la primera declaración para poder detener estos eventos de calentamiento global, donde se buscaba plantear cómo reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Luego de eso tenemos el Convenio Marco sobre Diversidad Biológica, que nuevamente replantea la protección a la diversidad de animales, a la diversidad de plantas que tiene cada gobierno, pero este también es muy importante, el Protocolo de Kioto. ¿Qué propone el Protocolo de Kioto? Es una reafirmación del convenio sobre el cambio climático. El protocolo de Kioto propone bien una mejor trata, una mejor manera de desarrollar la industria, evitando los llamados gases de efecto invernadero, los GIE, bien, reducir los gases de efecto invernadero. Protocolo de Cartagena, año 2000, año de la revolución genética, donde empezaron los temas de clonación y todo eso. El Protocolo de Cartagena establece limitaciones para el uso y desarrollo de la biotecnología, para no usarlo, por ejemplo, para el desarrollo de armas químicas o tratar de generar, digamos, bueno, ustedes conocen más sobre estas películas surrealistas, bien, donde habla acerca de la biotecnología y los malos usos que le pueden dar. El Protocolo de Cartagena se encarga de eso. Por último, tenemos el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es una reafirmación del Protocolo de Kioto. Profe, ¿por qué? Porque el Protocolo de Kioto vence en el año 2020. Es a partir de ahí donde el Acuerdo de París entra en vigencia. ¿Bien? Para que puedan nuevamente los países comprometerse a reducir los gases de efecto invernadero. Bien, chicos, entonces lo que está subrayado en rojo son los principales que ustedes deben conocer y cuáles son los convenios a los que se ha llevado a cabo. Comprometerse a mantener la capa de ozono, los residuos tóxicos, a reducir los gases de efecto invernadero. Y no se olviden, el año 2000 es temas básicamente genético. Ahí tenemos la declaración sobre el genoma humano, la declaración sobre los datos genéticos y también el protocolo de Cartagena protegiendo los usos de la biotecnología. Bien. ¿Podría repetir el CITES y también comentarnos si hay alguno para las armas nucleares? Ya. El protocolo CITES viene a ser el comercio internacional de especies protegidas. Cada vez que una persona intenta sacar especies protegidas, ahí se aplica el CITES, donde cada país tiene normativas bien para poder sancionar a esta persona. Respecto a lo que viene a ser armas nucleares, tiene que ver ya con la parte militar, no tanto con la parte ambiental. Pero los residuos, productos, por ejemplo, de las plantas nucleares y todo ello, entra en el convenio de Basilea. Bien, ¿de qué manera estos residuos van a ser, digamos, tratados, van a ser eliminados? Porque ya sabemos que pueden durar mucho tiempo en el ambiente. ¿Bien? Ok. Bien, chicos, ya para cerrar el tema, tenemos que hablar también que en Perú existen diversos tipos de biomas. Tenemos selvas, bosques caducifolios, caduci, que caducan, folios, hojas, bosques donde las hojas van a caer con el tiempo. También tenemos bosques perennifolios, perenne, que se mantienen todo el año. Bien, bosques de coníferas, praderas, sabanas, taigas, con comillas por si acaso, igual que tundra, son raros, pero hay estepas, desiertos. En cuanto a los biomas acuáticos, en la parte dulceacuícola tenemos a los lóticos. Lóticos es agua en movimiento, ríos, quebradas, riachuelos, cascadas, ¿bien?
mientras que lénticos es agua estacionaria. Agua, por ejemplo, a nivel de lagos, lagunas, manantiales, pozas, oasis, todo ello. Entonces, tener mucho cuidado si por ahí te dicen, señale la alternativa que presente únicamente ambientes lóticos o ambientes lénticos. Bien, lóticos en movimiento, lénticos estacionarios. En la parte marina, litoral o nerítico, pegado a las costas, oceánico pelágico, mar adentro. Nada más. Por último, tenemos que hablar acerca de la explosión demográfica y sus implicancias. Hoy en día, el año pasado, un 15 de noviembre, la raza humana sobrepasó los 8.000 millones de personas. Estas personas, de por sí esta cantidad no es suficiente para generar densidad a nivel del planeta, hay más planeta que personas, pero como las personas se encuentran agrupadas en ciudades principales, en países muy desarrollados, hay una gran densidad de estas personas, lo cual implica, por un lado, que estas personas consumen gran cantidad de recursos, a su vez generan una gran cantidad de residuos y también por estar muy agrupados, muy confinados, puede haber una gran cantidad de contagios de diversas enfermedades, tal como lo demostró la pandemia, el coronavirus, donde en zonas muy pobladas, superpobladas, el virus rápidamente se propagó. Bien, entonces, estas son algunas de las consecuencias de la explosión demográfica, del crecimiento humano sin control. Frente a ello tenemos al señor Malthus con la teoría malthusiana, la cual señala, un poco de matemáticas, chicos, que los recursos, bien representados con esta línea, van a crecer de manera lineal. Cada vez somos capaces de producir mayor cantidad de recursos, utilizamos mejores técnicas, pero todavía no tenemos un crecimiento muy acelerado frente al crecimiento de la población, el cual lo hace de manera exponencial. La población día por día se está multiplicando de manera muy rápida y va a llegar un punto de inflexión donde pasando ese punto, va a haber más gente que recursos. Hoy en día todavía no llegamos a ese punto, nos mantenemos ya bastante cerca. Tenemos más recursos frente a la población, pero tenemos el problema en cuanto a la repartición de recursos. Irónicamente, nosotros tenemos dos epidemias. Por un lado, tenemos una epidemia de obesidad, de sobrepeso, y por otra parte, tenemos una epidemia de desnutrición, de hambre. Hay gente que no tiene para comer, mientras que otros tienen ya básicamente se alimentan con lo que una persona normal comería en 2, 3 días. Bien, entonces hay recursos, pero no son repartidos correctamente. Imagínate qué pasaría después cuando los recursos realmente empiecen a escasear. Esas personas que en un inicio no podían, no tenían acceso al alimento, no podían comer, ahora difícilmente van a poder conseguir alimento. Y no solamente aplica para las comidas, los vegetales y todo ello, también aplica para el agua. El agua es un recurso que poco a poco se está agotando. Frente a ello, bien, Marvel planteó muy bien a uno de sus villanos, a lo que viene a ser Thanos, el cual se guió por la teoría malthusiana. Y él mismo lo dice en uno de sus diálogos. Frente a un crecimiento exponencial de los seres vivos y a los recursos limitados, mejor reducirlos a la mitad para que los recursos puedan aguantar para el resto de la población. Bien. Ok, jóvenes, hasta aquí sería la clase por el día de hoy. Muy agradecido con todos ustedes por su participación. En pantalla estoy colocando las claves correspondientes a esta semana. Se los copio también en la barra de chat, chicos. Cuídense bastante, estudien un montón. Nos vemos la siguiente semana. Bien, chao, chao.